a Gustavo Alés, que lo tenemos aquí delante, que es de ALEHUB. Es ingeniero agroecológico, presidente de ALEHUB, que es un hub para España, Portugal y Norte de África, del Savory Institute. Y además es asesor y formador en temas de diseño agroecológico, manejo holístico y permacultura. En lo que va a basar este debate es un poco, para explicar el manejo holístico desarrollado por Alan Savory, que es un experto biólogo y botánico nacido en Zimbabue, con más de 50 años de experiencia manejando ecosistemas con distribución estacional de humedad. Esto luego nos lo explicará, qué significa, nos lo explicará Gustavo. Y lo que ha hecho ha sido proporcionarnos un protocolo a seguir para poder salir airosos de cualquier situación compleja, visualizándola como un todo y guiándonos en la forma de tomar decisiones y acciones a realizar para conseguir los objetivos deseados a corto y largo plazo, siempre dentro de un marco social, ambiental y económicamente sostenibles. Para Savory, dentro del manejo holístico, el propósito primario de un todo que incluya la ganadería, en realidad es el de regenerar los suelos y cosechar luz solar. De esta manera lo que debemos conseguir es hacer un paisaje, y él lo que dice es que el paisaje debe producir carne, leche o fibra con fines de lucro, como sustento para la generación actual y para las futuras. Entonces, el debate lo vamos a enmarcar dentro de una serie de preguntas concretas y básicas con el fin de dar las bases para quien quiera luego profundizar en el manejo holístico. A partir de aquí ya va a ser Gustavo el que va a explicar, porque es el especialista. A ver, Gustavo, cuéntanos, ¿qué es el manejo holístico con ganadería y en qué consiste? Bueno, ¿comparto la pantalla ya o cómo lo hacemos? Sí, ¿no? Cuando quieras. Bueno, primero que todo agradecer a SEAE la invitación y agradecer a la gente que está dedicando este ratito de la tarde a escucharme. A mucha gente me ha escuchado ya varias veces y espero poder aportar algo nuevo, pero bueno, aún así siempre se agradece que la gente esté pendiente de estos temas y que quiera profundizar en ellos, ¿no? Bueno, como aquí, compartir, un segundito. Creo que se ve bien. ¿Se ve la pantalla? Va. Bueno, pues como decía Marisa, nosotros constituimos una asociación que se llama ALEHUB, que es una asociación sin ánimo de lucro, que llevamos 5 años, va a ser en diciembre. Somos el nodo del Instituto Savory para Península Ibérica y Norte de África. Trabajamos principalmente la zona de Extremadura, Andalucía, también en País Vasco, pero bueno, Portugal, pero principalmente donde estamos más implantados y con más gente trabajando y con más trayectoria, no porque no queramos en otros sitios, sino porque somos más gente y tenemos más experiencias allí, sobre todo Extremadura, Andalucía y la zona de ESA sobre todo, ¿no? Pero bueno, en realidad el manejo holístico es, como decía Marisa, es un marco para tomar decisiones que desarrolla a lo largo de toda una vida este señor, que es Alan Savory. Os recomiendo que veáis una charla TED. Algunas de las fotografías que se van a poner aquí son de su charla. Y la charla se llama Cómo reverdecer los desiertos del mundo y corregir o mitigar el cambio climático, ¿no? Para mí fue un descubrimiento este señor cuando pude conocer su trabajo y su obra y su forma de enfocar la realidad, porque había muchos años hablando de que hay que producir sin destruir la naturaleza, que tenemos que ser rentables, a la vez que ambientalmente sostenible, económicamente rentable y socialmente adaptados, pero eso era, desde mi punto de vista, era más una expresión de deseo que una realidad. Hasta que no me encontré con los trabajos de este hombre y puse en práctica, tuve la suerte de poder poner en práctica sus aprendizajes, no vi realmente que eso era posible sin ningún tipo de pega, o sea, sin ningún tipo de pero, de decir que esto se puede hacer, ¿no? El tema fundamental que tenemos que tener claro es que el manejo holístico trata de cómo tomar decisiones para salvarnos a nosotros mismos. O sea, hay primero un paradigma que tenemos que quitarnos de la cabeza,
que la naturaleza no está en riesgo. La naturaleza va a superar al ser humano, y si el ser humano no sabe adaptarse a los fundamentos de la naturaleza nos eliminará de cualquiera de las formas que la naturaleza tiene previsto, ¿no? O sea, las leyes de la naturaleza son mucho más grandes que las leyes naturales, ¿no? Y en ese sentido, pues el ser humano o aprende a respetarlas, aprende a entenderlas y adaptarse a ellas, o si seguimos intentando adaptar las leyes de la naturaleza a nuestra realidad y a nuestras creencias y a nuestros miedos y a nuestras avaricias, pues nos irá muy mal, como nos está yendo, ¿no? Y tendremos muy poco futuro. El tema del manejo holístico no es una cuestión que venga a traer cómo hacer una ganadería. El manejo holístico no es un sistema de pastoreo, ni es una forma de ganadería. El manejo holístico es una forma de tomar decisiones respecto a los territorios, y lo que se descubre es que ningún territorio se puede manejar correctamente sin un adecuado manejo de la simbiosis que supone animal, planta, microbiología del suelo y, dentro de todo esto, la economía del ser humano y la estructura social de nuestras organizaciones humanas, ¿no? A mí me da una pregunta. Hombre, el debate es un poco frío porque estoy yo solo aquí en mi casa y nadie me puede contestar las preguntas, ¿no? Pero bueno, yo hago la pregunta y yo mismo me la contesto. ¿Cómo se pudo desarrollar la agricultura en la media luna fértil, cuando la media luna fértil hoy en día, perdón, he puesto el teléfono en silencio. La media luna fértil hoy en día es Irán, Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Turquía. Son países desérticos. ¿Cómo se pudo plantear en esos territorios la capacidad de las primeras civilizaciones de poner al ser humano en un sitio estático, sin necesidad de moverse detrás de los animales, sin necesidad de crear ninguna época de escasez, sino al revés, floreciendo, creando pirámides, creando estructuras faraónicas, estructuras simbólicas enormes con un esfuerzo humano impresionante, cuando ahí no hay nada, cuando ahí actualmente no hay nada? La respuesta es que ahí no hay nada porque el ser humano tomó malas decisiones y desertizó esos territorios. La clave no está en por qué se hizo las pirámides con extraterrestres, la clave está en pensar que donde se hicieron las pirámides, donde estuvieron los jardines colgantes de Babilonia, donde estuvo ese primer florecimiento de la civilización humana, con todas sus ventajas, con toda esa maravilla que supone el arte, que supone la música, que supone la arquitectura, que supone la danza, ¿no? Toda esa posibilidad que da la abundancia, lo destruimos, acabamos con ella, acabamos con esa abundancia por malas decisiones. Esas malas decisiones tienen que ver con no entender el funcionamiento de la naturaleza y en creernos que la naturaleza funciona de una manera cuando realmente funciona de otra. La agricultura con burro, con sombrero de paja y sin herbicidas, sin tractor, sin transgénicos y sin fertilizantes químicos, también desertiza, también es un problema. O sea, es el propio concepto de agricultura el que nos lleva a destruir la abundancia de la naturaleza, ¿no? Yo siempre me pareció muy curioso que la arqueología sea una actividad excavatoria, o sea, que haya que quitar polvo, ¿no? En Sevilla hay unas columnas que están a 4 o 5 metros de profundidad en la época romana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que se hunden las construcciones, ¿no? Lo que ocurre es que hay un proceso erosivo que el ser humano, con sus malas decisiones civilizatorias y con sus malas decisiones sobre el territorio, lo acrecienta hasta el punto que destruye el suelo, que es la base de toda civilización. La base de toda civilización está en el cuidado del suelo. Entonces, lo que propone el manejo holístico es que hay que tomar una serie de decisiones territoriales, ambientales, económicas, sociales, que respeten ese suelo. Y para respetar ese suelo hay que manejar animales. Y para manejar animales hay que saberlo hacer, hay que imitar la naturaleza, porque ya no tenemos naturaleza. Una de las cosas que tenemos que tener muy clara es que ya no hay naturaleza. Lo que tenemos ahora es pequeñas entidades, que son las fincas, que son los territorios, que son los estados, que son las comunidades autónomas, las provincias o las fincas de cada cual, donde en esos territorios se tienen que tomar buenas decisiones por parte de las personas que lo manejan. Y ya no tenemos esa naturaleza abundante, sino tenemos que empezar a imitarla dentro de esos territorios. ¿Vale? Es decir, lo que os decía, ¿no? Esos zigurat, esos jardines colgantes de Babilonia, debajo de 20 metros de sedimento, se sacaron esta puerta maravillosa de jardines azules y de leones dorados, estaban enterrados en 20 metros de sedimento. La historia dice que Nabucodonosor, el último rey o emperador, como quiera llamar, de Babilonia, Babilonia no cayó por ninguna invasión externa, cayó por una destrucción propia.
¿vale? Entonces, hay un libro muy interesante que se llama La historia de Babilonia y otro libro muy interesante que se llama Polvo de civilización, donde hay 27 civilizaciones a lo largo de este planeta que han desaparecido por destruir los suelos que los sustentaban. Con modelos agrícolas, vuelvo a repetir, sin transgénicos, sin fertilizantes químicos, sin glifosato, sin tractores, ya se destruyen los ecosistemas. Evidentemente, si le ponemos tractores, todo eso, pues evidentemente el proceso se acelera y se generan otros procesos paralelos mucho peores, ¿no? Sin embargo, hoy mismo en el telediario han dicho que han descubierto una civilización maya sin necesidad de excavar. No han quitado ni una sola piedra polvo, al contrario, han tenido que quitar vegetación. O sea, parece ser que hay como dos lugares o dos tipologías donde hay pirámides en unos territorios que se cubren de vegetación y pirámides en otros territorios que o se desnudan y queda suelo desnudo y queda desierto, o se cubren de polvo y se entierran porque el polvo las cubre, ¿no? Eso, como veremos un poquito más adelante, tiene que ver con los ambientes en los que se establecen esas civilizaciones, ¿no? En cualquiera de los casos, tanto en unos ambientes como en otros, la función del ganado es importante, la función de los animales más que del ganado es importante, pero los ecosistemas que tienen riesgo de desertificación, el papel de las grandes manadas de herbívoros es trascendental para la salud de los ecosistemas, ¿vale? Y eso es un poco lo que aporta Alan Savory, evidentemente basándose en los estudios, los trabajos y en la experiencia de otras personas, pero es donde yo creo que es la persona que pone encima de la mesa, para mí es un señor que es un genio, que pone encima de la mesa que los ecosistemas tienen una sutileza fundamental basada en el manejo de los animales que imiten los procesos de las grandes manadas de herbívoros. Y eso es trascendental. Otra cosa que me gusta contar es que a todos nosotros nos han enseñado siempre a pintar los ríos con lápices azules. Y yo recordando, mirando para atrás, y tenemos el Danubio azul, hay muchos ríos que se llaman azules, pero nunca hemos visto un río azul. Los ríos son siempre chocolates, son siempre ríos de lodo, ríos de barro, son avenidas no de agua. Cuando hablamos de inundaciones de agua, no es que ha llovido y hay inundaciones de agua, tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje y empezar a hablar de que las inundaciones son inundaciones de barro. Y el barro, está en la presa de Almansa el otoño pasado, la presa más antigua de Europa, a punto de destruir, a punto de haber matado a miles de personas en Murcia. Esta presa, evidentemente podemos hablar del cambio climático, de que está habiendo unos eventos más extremos, pero esta presa no está evacuando agua. El agua no tiene ese color. Esta presa lo que está evacuando es barro. Esto es Campillos. Esto también en el otoño pasado, en otra tormenta, en otra dana, como lo dicen ahora, ¿no? En otro evento climático fuerte, pues se han gastado millones de euros en quitar barro de los pueblos, ¿vale? Y nadie habla del barro, todo el mundo habla del agua. Y el barro es trascendental. Este es el pantano de la Cordovilla, esto está cerquita de Écija. Esto en menos de 60 años está colmatado. El 90 y tantos % de este pantano ya no es agua, es barro. Y ese proceso erosivo, que existe de forma natural, se ha acrecentado en cientos de miles de veces desde en esos 60 años. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando en este pantano, como tantos otros, es que nuestro modelo agrícola, y permitidme que haga una pequeña crítica, incluso en la agricultura ecológica certificada, basa fundamentalmente su estrategia productiva en desnudar el suelo. No sabemos hacer agricultura si no es eliminando la cubierta vegetal de los suelos. O sabemos hacerla muy escasamente. No sabemos manejar bien los territorios, no sabemos hacer los productivos, sino esa base de desnudar el suelo y de extraer las riquezas de ese suelo sin permitir que otra vegetación lo cubra. Y eso, por un efecto que puedo mostraros también, no está previsto en la presentación, pero es muy fácil de entender. Cuando un suelo desnudo, una gota de lluvia que cae y toca directamente el suelo y no tiene ninguna hoja que lo proteja, eso desestructura el suelo, rompe la porosidad estructural y lo facilita para ser erosionado. Y ese proceso erosivo es un proceso imparable, es un proceso constante que acaba con la fertilidad del suelo, que es, como sabéis todos, principalmente la capa superficial del suelo. Entonces, claro, nosotros cuando vamos a un desierto y vemos el suelo desnudo sin vegetación, pensamos que el efecto es el desierto, que no llueve, y como no llueve el suelo está desnudo. Pues lo que tenemos que empezar a tener muy claro es que cuando desnudamos el suelo, damos pasitos hacia el desierto. Y esos pasitos lo ha dado la humanidad pues desde sus inicios hace 12.000 años. Y en 12.000 años de historia, con más o menos prisa, con más o menos fragilidad de los ecosistemas, hemos ido destruyendo la capacidad fotosintética y la capacidad productiva y la abundancia de este planeta, de forma que
ya no somos capaces de tener la abundancia que tenían nuestros ancestros. A pesar de tener muchísima más tecnología, muchísimo más conocimiento, muchísima más comunicación, muchísimas más capacidades de juntarnos personas sin vernos la cara en cualquier parte de este planeta, ¿no? O sea, es una cuestión de que no hemos sabido entender cómo funciona el planeta. ¿Y por qué? Pues porque el planeta es un ecosistema, o sea, cualquier realidad a la que se enfrenta un ser humano es una situación compleja. Los niños intuyen, desde muy pequeñitos, intuyen que la realidad se compone de 3 cosas: árboles, casas y personas. Las personas son los que identifican que son como ellos, de los que los cuidan, los que son como ellos. Luego hay cosas que están vivas, que no hace el ser humano, que son los árboles, que son los prados, que son los pajaritos, que son todos los animales. Y luego hay otras cosas que son las casas, que es lo que no está vivo y hace los seres humanos. Esto, por decirlo de una forma muy clara, es humanidad, sociedad, tecnología y naturaleza. Y ese triple conflicto que tenemos en entornos complejos donde hemos puesto la tecnología muy por encima de la naturaleza y hemos puesto la sociedad muy por encima de la naturaleza, tenemos que empezar a crear tecnologías y empezar a crear estructuras sociales y estructuras de convivencia humana que empecemos a respetar, a comprender y a utilizar correctamente las leyes de la naturaleza. Si no, se nos va la vida. A mí me gusta muchísimo esta fotografía. No es cuestión de más tecnología, no es cuestión de más tractores, no es cuestión de nuevos productos químicos, no es cuestión de más legislación, no es cuestión de más normas, no es cuestión de más certificaciones, no es cuestión de buscar alternativas tecnológicas, sino es empezar a entender cómo funciona la naturaleza. Las escaleras, si se ponen derechas, con una escalera no sobra. Hace falta menos tecnología y más conocimiento para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Y eso es un poco lo que plantea el manejo holístico. Aprender a tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones pasan por comprender cómo funciona la naturaleza. Eso es un poco... Si no, pues tendremos planetas distintos, o planetas desertificados donde hay violencia, hambre, guerra, escasez de dinero, recursos, o planetas donde los seres humanos pueden vivir en abundancia e intentar ser felices, que no es fácil. Bueno, Gustavo, me parece muy bien cómo has empezado. Has empezado con mucha fuerza. Entonces, aprovechando lo que acabas de decir, yo lo que me gustaría que explicaras los 4 paradigmas con que Alan Savory tuvo que luchar, ¿no? Que yo creo que son muy importantes dentro del manejo holístico, ¿no? Bueno, la palabra paradigma la pone encima de la mesa, la rescata, ¿no? La rescata Thomas Kuhn en un libro que se llama La revolución de la teoría de las revoluciones científicas, y este hombre habla de que un paradigma es un marco de conocimiento que te da tanto las preguntas como las respuestas. No permite ni siquiera que se hagan preguntas fuera de ese marco de pensamiento, ¿no? Y esto lo habla para la ciencia, para los científicos, supuestamente las personas que están más, más en la punta de lanza de lo que es la innovación, aunque curiosamente ninguna institución, si pensamos en los grandes inventos, en las grandes cosas que han cambiado la humanidad, casi ninguna, por no decir ninguna, han salido de instituciones que hayan sido diseñadas para crear, ¿no? La universidad, sinceramente, no ha producido esos cambios que supuestamente le solicitamos, ¿no? Eso es un poco una paradoja, pero es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tema de los paradigmas no es que Alan Savory tuviera que luchar con muchos paradigmas, sino lo que hay que luchar es contra el concepto en sí mismo del paradigma. Un paradigma no te permite ver más allá de las preguntas que te permite hacerte, ¿no? Y sin embargo, podemos llegar a tener nosotros con el tema de la ganadería, con el tema del manejo de los territorios, nos pasa una cosa muy curiosa, y es que como la ganadería es un proceso ancestral que tiene miles de años de historia, innovar en ganadería a día de hoy, pues parece como que eso es imposible, ¿no? Y hay gente que 50 años haciendo ganadería o que haciendo agricultura. ¿Cómo va a venir a nadie de repente a decirle que todo lo que hemos sabido desde hace 12.000 años está equivocado? Pues sí está equivocado, porque se basa en paradigmas y se basa en desconocimiento, porque hasta hace muy poquito no sabíamos lo que era un microorganismo. Hoy en día nadie puede negar que un virus es capaz de poner patas arriba a un planeta. Ni siquiera el virus, la amenaza del virus. Entonces, y el virus no lo ha visto nadie, o sea, el coronavirus no lo ha visto nadie. Hemos visto otras cosas, pero el coronavirus hasta el día de hoy no lo ha visto nadie. Entonces, cuando entendemos que hay nuevos conocimientos que la realidad es mucho más compleja de los que nos creemos, y que todos esos paradigmas que nos han enseñado, ¿no? A mí me enseñaron en la escuela, en la universidad, me enseñaron que el suelo es un mero soporte para las plantas. Y me dijeron que bacterias, hongos,
ácaro, todo eso son enemigos son enemigos nuestros, ¿no? No son seres positivos en ninguno de los casos. Entonces, hay mucha mochila de conocimiento que, por una serie de cuestiones, pues siguen siendo prioritarias a la hora de enfrentarnos con las preguntas, ni siquiera con las respuestas, a la hora de preguntarnos cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Encontrarnos con personas que llevan toda la vida haciendo un trabajo y que además le puede haber ido bien. O sea, hay personas que han ganado mucho dinero destruyendo este planeta. Eso es así. O sea, destruir es una actividad que económicamente es rentable y que socialmente está aceptada. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos heredando poco a poco una situación cada vez más conflictiva que nos puede llevar a no sabemos dónde, ¿no? Pero bueno, eso hay que tenerlo muy claro. Y romper paradigmas no es fácil, ¿no? No es fácil quitar y más cuando son paradigmas, pensar en las religiones. Las religiones, no creo que haya nadie que se crea que hay un Dios creador que en 7 días, no sé si hay gente que se lo llegue a creer, pero sin embargo las religiones siguen mandando sobre las voluntades y las decisiones de los seres humanos, ¿no? Entonces, igual que hay religiones, igual que hay paradigmas de conceptos de creacionistas, etcétera, etcétera, pues hay otras formas de entender la naturaleza, de entender qué son los procesos que nos llevan a tomar malas decisiones, ¿vale? Me gusta mucho un señor, tiene un marco de decisiones que se llama cinefin, que es una palabra galesa. Este hombre diferencia que para tomar decisiones lo primero que tienes que entender es en qué entorno de decisión te encuentras, ¿no? Si estamos en un entorno de decisión caótico, es decir, tenemos una emergencia, tenemos una situación caótica, pues lo que primero que hay que hacer es actuar, intentar revertir ese proceso de la forma mejor posible. Sin embargo, si estamos en una situación simple, los entornos simples son aquellos en que todo el mundo entiende qué es lo que hay que hacer. Puede parecer más o menos complicado, pero si tú sigues las mejores prácticas conocidas y sigues unos protocolos, pues vas a llegar a la solución. Caso me gusta poner es el tema de la papiroflexia, ¿no? Si tú, por muy complicado que te suponga hacer un cisne en papiroflexia, si tú sigues el protocolo y haces A más B más C más D y sigues todos los pasos, pues llegas a hacer el pajarito, ¿no? Sin embargo, cuando te estás en un coche, todo el mundo puede llegar a saber que en un coche el coche no funciona, ¿no? Porque le das y no arranca, ¿no? Ahora, llegar a saber cuál de las piezas, ¿no? Cuál es el tornillo que hay que apretar para saber hacer que el coche ande, pues es un poquito más complicado que hacer papiroflexia. Pero en esos entornos complicados pasamos de las mejores prácticas conocidas, que son las que hay que cumplir, a los expertos, ¿no? Hay personas que llevan muchísimos años haciendo ese tipo de cosas que han descubierto, en base a su experiencia y en base a sus estudios, han descubierto cuáles son las mejores soluciones, y entonces llamando a los expertos, llamando al mejor asesor, llamando al mejor experto en suelo, al mejor experto en pasto, al mejor experto en microbiología, en nutrientes, etcétera, etcétera, pues conseguimos solucionar el problema, porque es un problema complicado. Sin embargo, la naturaleza es un entorno complejo. Y la complejidad no es la complicación. La complejidad es un entorno donde hay muchísimas interacciones, hay muchísimos bucles de retroalimentación, hay muchísimos elementos, cada elemento cumple distintas funciones, cada función está soportada por distintos elementos. Existe la incertidumbre, existe la historia. Un coche no tiene historia, un coche sale del taller, puede tener historia también, ¿no? Porque se haya manejado mal por una persona y tenga cierta pieza que esté más desgastada de la cuenta. Pero la historia evolutiva, la historia personal de los animales, el aprendizaje, todo ese proceso evolutivo que nos ha llevado a tener encinas en el Mediterráneo y no tener encinas en la tundra, ¿no? Pues todo ese proceso evolutivo y toda esa incertidumbre, todo ese caos, toda esa adaptación, todos esos cambios son difíciles de manejar. Y más cuando empiezan a meterles intereses personales, intereses sociales, intereses económicos. Entonces, en esos entornos complejos hay que aprender a tomar decisiones complejas. Y en las decisiones complejas no hay expertos. Las decisiones complejas lo que hay es aprendizaje, experimentación, seguimiento y validación de los resultados de forma objetiva. Si tú haces hoy A más B y funciona, hoy A más B era una buena decisión. Si hoy A más B no funciona, A más B era una mala decisión. Un capitán de barco que se monta en un barco no puede decir cuál va a ser exactamente sus decisiones cuando sale a navegar. Puede establecer un plan de ruta, pero luego si le viene tormenta, si le viene lluvia, si le viene olas, si se estropea el mástil, tiene que tomar otras decisiones. Pues navegar es una de las, por así decirlo, una de las situaciones de decisiones complejas menos complejas, ¿vale? Porque es un barco en medio del océano, ¿no? Es un entorno bastante homogéneo. Imaginaros lo que es tomar decisiones siendo el gestor de un territorio, pues es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, pensamos que un microchip que nos permite hacer esta videoconferencia o un satélite explorando Marte, pues son situaciones complejas. Y no son complejas, son complicadas. Si sigues los protocolos, si sigues todo el proceso de tener esas máquinas que hacen el chip, el entorno se soluciona.
uno de los grandes errores que cometemos es que, como podemos decir que un cochino, un animal, se puede partir en trozos, pues es como un coche que se parte en piezas, ¿no? Nosotros podemos coger una dehesa o un entorno productivo y decir, no, estas son las zonas agrícolas, este es este cultivo, esta es esta parte, y podemos dividir las situaciones en partes. Rodinger decía que la diferencia entre un animal y una máquina es que una máquina tú la desarmas y si la vuelves a desarmar y la máquina, si la haces bien, funciona. Por muy bien que quieras hacerlo, si tú desarmas un cerdo y lo vuelves a armar, ya no funciona, ¿vale? Hay algo más en la complejidad que es irreversible, ¿no? La irreversibilidad que habla Ilya Prigogine, ¿no? Es otra característica de la complejidad, la irreversibilidad de las decisiones, ¿no? Las decisiones que se toman no son reversibles, ¿vale? Entonces, los entornos complejos. ¿Y el problema cuál es? El problema es que el ser humano, en un entorno complejo, lo que hace es compartimentalizarlo. Nosotros decimos, caso típico de una dehesa, ¿no? Bueno, en la dehesa pues tenemos ganado, entonces veterinarios, tenemos árboles, entonces agrónomos, tenemos suelos, pues entonces el mejorador de pasto. Es una actividad económica, pues entonces empezamos a compartimentalizar el entorno, empezamos a llamar a los mejores expertos y los mejores expertos de un entorno complejo dividido en partes no saben nada, porque de hecho si lo supieran viviríamos en la abundancia, porque tenemos veterinarios, tenemos agrónomos, tenemos especialistas en cada una de las facetas que queramos y sin embargo no solucionamos el problema. Hay problemas complejos que no tienen solución. El hambre, la erosión, la seca de las encinas, la baja productividad de los suelos agrícolas, la dependencia de insumos externos, el no saber gestionar un entorno creando puestos de trabajo para todo el mundo y creando felicidad y abundancia. O sea que hay sistemas complejos en los que no bastan los expertos, sino que empezar a cambiar la forma en la que todos y cada uno empezamos a entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, dentro de esos 4 paradigmas, como tú planteabas, o 4 procesos fundamentales que Alan Seibold le pone encima de la mesa, pues el primero es ¿no? De que la naturaleza funciona en enteros, ¿no? La naturaleza nosotros la compartimentalizamos de una forma, empezamos a reducir, no, esta es mi finca porque hay un límite de propiedad que dice el catastro que esto es mío, y esto que es mío, ¿no? Entonces, la naturaleza no funciona, los enteros no funcionan así. El holismo, la palabra holística, que yo entiendo que para mucha gente pues suena un poco a terapia, es una palabra que antes de llegar desde la gestión holística por parte nuestra, pues ya había aparecido en nuestro contexto cultural, asociada a terapias de yoga, etcétera, etcétera, pues tiene un poco esa visión, ¿no? de qué es el holístico. Holon es una palabra griega que viene a significar que un holon es una parte que a la vez es todo y que a la vez es parte. Es decir, si nos fijamos en la teoría de sistemas, y nos podemos ir, por no hacerlo muy largo, nos podemos ir a cómo funciona la realidad, ¿no? La realidad, sobre todo la realidad compleja de la vida, ¿no? Si nos ponemos en el margen superior izquierdo, pues tenemos las partículas elementales que se asocian formando átomos, los átomos se asocian formando moléculas, esas moléculas forman orgánulos, esos orgánulos se asocian y forman, que esos orgánulos, hay algunos incluso de vida libre que son capaces de vivir de forma externa a las células, pero sin embargo pueden entrar en simbiosis y pueden formar células. Esas células forman tejidos, esos tejidos forman órganos, esos órganos forman sistemas. Esos sistemas forman individuos que pertenecen a familias, que pertenecen a grupos, que pertenecen a manadas, que pertenecen a ecosistemas, que el ecosistema entero es un todo. O sea, nosotros tenemos un ecosistema que se llama planeta Tierra, que evidentemente es un todo, pero no tenemos capacidad de gestionarlo, pero sí hay que gestionarlo completamente. ¿Por qué? Porque el cambio climático, el agujero de la capa de ozono, la amenaza nuclear, hay ciertas cosas que o tomamos decisiones sobre el todo o no funcionan. Igual que cuando entendemos una hernia de estómago. Una hernia de estómago lo mismo no está solamente relacionada con el estómago, lo mismo está relacionada con una parte epitelial de ese órgano, lo mismo está relacionada con su interacción con otro tipo de órganos en el sistema, ¿no? Entonces, un sistema, en definitiva, es un límite que separa un interior de un exterior, que tiene una serie de funciones y de elementos interiores que interaccionan entre ellos, que está abierto a intercambio con el exterior, que ese sistema cambia y evoluciona, cambia porque crece, porque se mueve, porque se adapta, porque se reproduce y porque evoluciona. Y esos sistemas vivos, que son enteros, que son todos, esos sistemas hay que intentar tomar buenas decisiones sobre cada uno de ellos. Evidentemente, no podemos tomar buenas decisiones sobre las mitocondrias de nuestro organismo, porque se nos escapa a día de hoy. Pero sí podemos empezar a tomar buenas decisiones sobre los ecosistemas que manejamos, entendiendo que esta realidad pues es una realidad importante. ¿Cómo empieza el manejo holístico? Pues el manejo holístico empieza siempre que a nosotros nos llaman. Gustavo, que nos ha acabado con los paradigmas. Sí, pues
van uno detrás de otro. Ah, vale, pues venga. Es que ya empiezas con el contexto holístico. Vale, perfecto. Sigue, Pues, a nosotros siempre que nos llaman por tres cosas. Porque hay un problema, porque hay una necesidad o porque hay un deseo. Y eso tiene que ver, si lo veis, tiene que ver con los tres ámbitos, con ámbitos tecnológicos, con ámbitos donde la economía es una forma de tecnología más, el dinero es una tecnología, las leyes son otra tecnología. Tiene que ver con el entorno tecnológico, con el entorno social, es decir, los deseos de las personas, lo que nosotros entendemos que es un problema es porque nosotros lo entendemos que es un problema, lo que nosotros creemos que es una necesidad es porque nosotros la llamamos necesidad. Y entonces, en función de todo esto, hay que expresar cuál es el significado de nuestra gestión en un territorio, qué queremos conseguir, dónde está nuestra calidad de vida, qué tipo de relaciones humanas queremos conseguir, qué tipo de futuro queremos construir. Y entonces hacemos lo que se llama el contexto holístico. ¿Por qué? Porque en función del contexto holístico se tienen que tomar las decisiones que tienen que ver con el manejo de un territorio. Evidentemente, hay contextos holísticos que son muy fácilmente definibles porque todo el mundo, no creo que haya nadie en este mundo que no quiera agua potable en abundancia, que no quiera comida sana en abundancia, que no quiera trabajar poco de forma relevante en cosas que le gusta, que tenga unas buenas relaciones humanas, que sea... No sé, creo que hay ciertas cosas que todo el mundo podemos pretender en cada uno de los contextos nuestros, ¿no? Lo que significa para cada uno es distinto, pero hay ciertas cosas que todos necesitamos. Necesitamos protección, necesitamos abrigo, necesitamos participación, necesitamos sentirnos parte de un significado total, ¿no? Entonces, en función de ese contexto holístico y en función de cuál es nuestra base de recursos, es decir, qué es lo que tenemos para manejar, ¿no? Yo tengo una finca, o yo soy propietario de un territorio, o yo soy socio de una cooperativa, o yo soy un trabajador, pues en función de todo eso definimos quiénes son las personas que toman decisiones, es decir, los tomadores de decisiones es muy importante, tanto a nivel de una finca típicamente nos encontramos con los propietarios y luego están los trabajadores, por así decirlo, ¿no? O que en muchos casos son la misma persona o son parte de una misma estructura, pero a veces no, ¿no? A veces los trabajadores son quienes toman las decisiones del día a día, no el que decide si ordeña esta cabra primero que otra, o esta le pone tratamiento a aquella no, y luego están los que tienen decisiones más estratégicas, ¿no? Lo que es la estrategia y la táctica, ¿no? Y luego tenemos la tierra. Otra de las, para mí, genialidades de Alan Savory es que en la tierra se puede hablar de cada ecosistema, cada bioma es completamente distinto uno de otro, pero hay como 4, él habla de 4, a mí me gusta añadir uno más, que es la captura de carbono, que es un resultado de que el agua tiene que funcionar bien, el ciclo del agua tiene que ser bueno en cualquier entero que manejemos, los nutrientes se tienen que ciclar, es decir, si no conseguimos hacer que los minerales vuelvan a ciclar, pues tenemos un problema de contaminación de nutrientes en un sitio y de falta de nutrientes en otro. El flujo de energía, es decir, la fotosíntesis, la capacidad que tiene la vida de transformar la energía solar en biomasa viva, en carbono, o sea, retirar ese carbono de la atmósfera y capturarlo en forma de seres vivos, es la magia de nuestro planeta, es el proceso mágico de nuestro planeta el que nos permite estar hoy aquí y haber estado durante los miles de años que tiene la vida en la Tierra. Y luego todo esto ha ocurrido de una forma en la que no ha pasado con un solo ser vivo que es fotosintético, sino que los seres vivos fotosintéticos son muchos, interaccionan, existen otros seres vivos que se aprovechan de ellos en redes tróficas, es decir, hay una serie de comunidades biodiversas, donde la biodiversidad es un valor per se, es un valor que tenemos que respetar y que tenemos que incrementar en la medida de las posibilidades, biodiversidad tanto de distintos tipos de organismos, como de razas dentro de esos organismos, variedades, genética adaptada a situaciones concretas, a contextos concretos, en ese caso las razas locales, ¿no? Las variedades locales de plantas, las razas autóctonas pues tienen la potencialidad de que están adaptadas a un contexto muy concreto de actuación durante una evolución muy grande, ¿no? Entonces otro concepto que también parece importante poner encima de la mesa es el concepto de fractalidad, ¿no? Nosotros tendemos a ver los límites sin entender que la naturaleza, en mucha su geometría, la forma en la que la naturaleza se organiza geométricamente, es mediante un proceso iterativo, no es un proceso lineal, un proceso ortogonal, cuadrangular de organización, ¿no? Sin embargo, pues vemos que nosotros partimos el territorio de forma ortogonal, con catastro. Nosotros dividimos el territorio en países, nacionalidades, en regiones, sin ningún tipo de lógica ni ambiental ni de ningún tipo. O sea, ya para empezar,
es difícil tomar buenas decisiones porque el objeto que creamos para tomar decisiones es un objeto artificial completamente. Yo os cuento que tengo amigos que son agricultores que quieren corregir los procesos erosivos en su finca y no pueden hacerlo porque dependen de la finca del vecino de arriba o dependen de la cuenca hidrográfica alrededor que cada X tiempo viene y les inunda la finca. Entonces, difícilmente las personas que manejan ese territorio pueden tomar buenas decisiones cuando dependen de las decisiones de otras personas con las que no les une ningún vínculo más allá del problema, ¿no? Más allá del problema, unos van soltando agua y el otro se comen el problema. Entonces, empezar a pensar que necesitamos mejorar nuestra forma de compartimentalizar el territorio es muy importante. Y empezar a aprender de que la naturaleza se estructura en fractales y existe un fractal maravilloso que son el agua. El agua como factor fundamental de la vida se estructura en cuencas de microcuencas, de microcuencas, de microcuencas, mediante líneas de divisorias de cuenca, de cursos de agua, de orillas de lagos, de orillas de mares, que sí son límites naturales, que sí son fronteras lógicas, sensatas y de estructura, que sí nos permiten o nos permitirían empezar a tomar buenas decisiones frente a una cuestión fundamental que es el agua. Pero claro, todo esto no es fácil porque seguimos con nacionalismo y con propiedades y con catastros y con límites que nos han estructurado y que tienen su historia, pero que nos impiden tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, para hacerlo un poquito más rápido. Otro paradigma que también tenemos y que está muy presente en nuestra cultura es que estamos siempre mirando el telediario, ¿no? El telediario es fundamental para ver si va a llover o no va a llover, ¿no? Estamos siempre pensando que la lluvia es la única llave que permite la abundancia fotosintética en los territorios donde, decía Marisa, distribución estacional de humedad más que estacional. Es errática, esa no es estacional, es errática, de que no se sabe cuándo va a llover, más o menos hay unos patrones, pero bueno, esta primavera ha sido espectacular, estamos en junio y está lloviendo y hay otros meses que en marzo deja de llover o no llueve en todo el año, ¿no? Entonces, más que una estacionalidad que parece como que es un patrón que se repite, es una erraticidad, ¿no? Es una incertidumbre respecto a la lluvia, ¿no? Una de las cosas que pone Seibury encima de la mesa también, que parece otra de sus genialidades, es que no tiene nada que ver la cantidad de lluvia con la productividad vegetal. Esto es Ciudad del Cabo y eso es el norte de Inglaterra. El norte de Inglaterra es un paisaje verde, constantemente verde, y Ciudad del Cabo es un paisaje donde hay momentos de verde y muchos momentos del año donde se ve la roca pelada, donde se ve la hierba amarilla. ¿Dónde llueve más? Pues llueve más en Ciudad del Cabo que en Londres. Ciudad del Cabo caen casi 100 litros de lluvia más que en Ciudad del Cabo de forma media. ¿Qué pasa? Pues que en Londres llueve todos los meses y en Ciudad del Cabo hay una erraticidad de esa lluvia. Entonces, en los entornos donde la lluvia es errática, es decir, no hay seguridad de que vaya a llover constantemente, es lo que Seibury habla de la escala de fragilidad, ¿no? Los ambientes donde la lluvia, no en cantidad, sino en reparto a lo largo del año, donde la lluvia presenta momentos de escasez, son ambientes frágiles, aunque nos pueda parecer que es más frágil la selva amazónica que el desierto, porque el desierto ya no tiene nada que romper, el desierto es frágil, por eso se ha convertido en un desierto, porque su fragilidad la ha llevado al desierto. ¿Y por qué tiene que ver esa fragilidad? Esa fragilidad tiene que ver con la capacidad de la velocidad de degradación de la materia vegetal muerta. En un entorno donde la lluvia es constante, o más o menos la humedad es constante a lo largo del año, la materia orgánica que se muere rápidamente se cicla. En los ambientes donde la lluvia no es constante, la materia orgánica no se cicla, se ralentiza muchísimo ese proceso de ciclaje mineral y de forma que ahí empiezan a aparecer evolutivamente una serie de condicionantes que no aparecen en otro sitio, ¿no? Si vemos esto, por ejemplo, de arriba, es una fotografía en Seattle, ese tronco prácticamente vivo antes de morir ya tiene otros troncos de otros árboles que ya están naciendo encima de él antes de caer, antes de morir, por enfermedad o por debilidad. Ya está siendo incorporado como materia orgánica, sus nutrientes, sus minerales ya está siendo incorporado, y sin embargo estos árboles de abajo, de Namibia, tienen más de 1000 años y todavía no se han podrido. ¿Por qué? Porque no hay humedad suficiente para que la materia orgánica que se ha producido pueda ser vuelta a incorporar en ese ciclo. Entonces, esa ruptura de ese ciclo mineral es lo que se habla de que es una gran fragilidad. ¿Por qué? Porque los ecosistemas que tienen esa distribución errática de humedad
son muy frágiles a una mala decisión. Nosotros podemos equivocarnos muchas veces en un sitio húmedo que no nos pasará nada. Si nos equivocamos una vez en un sitio seco, la hemos liado posiblemente de forma irreversible o casi irreversible. Si veis las civilizaciones de Tailandia, de Borneo, de estos países donde hay distribución constante de humedad, cuando la civilización ha desaparecido, posiblemente porque se haya comido el recurso suelo, la vegetación recupera su posición. En los países o los territorios donde la distribución es errática de humedad, las civilizaciones florecen, eso es Petra, eso es Jordania, ahí había eso es una ciudad subterránea, o sea, excavada en las rocas, imaginaros la tecnología, o sea, perdón, la abundancia civilizatoria que tuvo que haber para poder hacer eso, pues esa civilización desapareció y ahí no se ve ni una mota de vegetación, no hay nada de vegetación. Entonces son dos ambientes completamente distintos. Pues lo que se descubre es que los ambientes de distribución errática de humedad, la naturaleza ha inventado por evolución y ya empezamos a entrar un poco en materia, una cuestión fundamental que son las grandes manadas de herbívoros. Y si os fijáis, creo que esta Margarita, que me preguntó el otro día por una charla que di también parecida, yo decía que los renos, que son estos árboles, estos animales herbívoros de cuernos palmeados, los alces, que viven en bosques húmedos, son animales solitarios. Los tapir, que son los herbívoros más grandes que se dan, o los ciervos de patas largas de las zonas húmedas de la zona de Sudamérica, son animales solitarios, no hacen manadas, viven a la sombra, viven de forma aislada. Sin embargo, tanto en las zonas secas de África, donde todavía tenemos las grandes manadas de ñu, zonas semiáridas, ¿no? zonas frágiles, donde los árboles están huecos, donde tienen una fisiografía parecida a nuestras dehesas, en esos territorios se dan las grandes manadas de herbívoros. Son animales que viven apretados, viven juntos y migran de forma conjunta. Esa solución evolutiva a la que ha llegado los 3.800 millones de años que tiene la vida en este planeta es por algo, porque en esos ambientes, cuando desaparecen las grandes manadas de herbívoros o cambia el comportamiento de esas grandes manadas de herbívoros, los ecosistemas se destruyen. En los ambientes de distribución constante de humedad pueden incluso desaparecer los herbívoros, que la propia velocidad de descomposición de la materia orgánica hace que esos ambientes no se degraden tan drásticamente como se degradan los entornos con distribución errática de humedad. ¿Por qué? Pues porque el único lugar de un desierto donde la humedad es constante no son los oasis. El único lugar de un desierto, por muy desierto que sea, siempre hay un punto, siempre hay un lugar donde la distribución de humedad es constante a lo largo del año, donde la materia orgánica se cicla, fermenta, genera la producción de microbiología, de forma que transforma esas fibras vegetales, las transforma en nueva vida y hace ciclar esos nutrientes, y ese lugar no son los oasis, ese lugar es el estómago de los herbívoros. En el estómago de un herbívoro siempre hay humedad constante. Entonces, si nosotros tenemos muchos herbívoros que se mueven y migran en manada, el ciclaje mineral, el ciclaje microbiológico, la producción de microbiología siempre estará presente. Entonces siempre podemos tener esa dinámica económica, ¿no? Es como cuando fue la crisis del 2008, que los bancos cerraron el grifo. Entonces, al no haber ciclaje de dinero, pues la economía se derrumba. Pues la economía ambiental se derrumba si no hay ningún proceso que cicle los minerales, ¿vale? Por decirlo de forma muy resumida, los ambientes de distribución errática de humedad son cubos de cristal donde nos caemos y perdemos el agua y perdemos el recipiente. Los ambientes de distribución constante de humedad, evidentemente todo esto es una gradación, son cubos de madera. Nosotros nos podemos caer, es decir, nos podemos equivocar, podemos tomar malas decisiones, perdemos el contenido del agua, pero no perdemos el recipiente. Es decir, las decisiones que se han tomado pueden ser igual de malas en un sitio que en otro, pero en un sitio son decisiones mucho más irreversibles que en el otro, ¿vale? Y eso es otra por eso las pirámides y los zigurat civilizatorios de hace 7, 8, 9.000 años de la zona de distribución errática de humedad, pues aparecen desérticos o hay que escarbar para descubrirlos, y debajo de estas montañas de vegetación aparecen pirámides que también destruyeron sus recursos, también destruyeron su base de recursos, pero sin embargo la naturaleza se ha recuperado, porque son ambientes completamente distintos. Esto para mí es otro de las grandes aportaciones que hace Savory
a entender cómo funciona la naturaleza y a poner encima de la mesa que los ambientes de EH que ocupan el 75% de la superficie terrestre de este planeta, es decir, que los ambientes de CH son la excepción y la norma son los ambientes de EH, es decir, los ambientes con distribución errática. El 75% de este planeta es un ambiente en el que las manadas de herbívoros son trascendentales para el funcionamiento de estos ecosistemas. Y evidentemente esto es Medina, esto está cerca de, esto es la subida de Medina desde la carretera de Puerto Real, y esta vegetación está verde, es abundante, y aquí, esto es noviembre del 2017, aquí hacía más de 9 meses que no llovía. Y sin llover ni una sola gota, simplemente con los cambios en la duración de los días, hay plantas que se ponen verdes. Pero lamentablemente esas plantas son las plantas que el ser humano no ha domesticado. Son las plantas que el ser humano siempre ha llamado malas hierbas. Son las plantas que el ser humano no ha entendido funcionar. Porque si miramos un poco de qué nos alimentamos, nosotros nos alimentamos de dos grandes tipos de plantas. Nos alimentamos de plantas blandas, que son anuales y que tenemos que sembrar todos los años. Tenemos que recolectarles semilla todos los años y ponerlas otra vez en cultivo, porque por mucho que tú riegues un trigo, el trigo llega a su ciclo y se seca. O sea, aunque tú tengas trigo de regadío, el trigo no dura más de un año. Por mucho que tú riegues una pimentera puede durar a lo mejor 2 años. Pero las plantas anuales se secan, mueren, pasan su ciclo, producen semillas, que para lo que están diseñadas, y mueren. Y luego tenemos la otra alimentación, o sea, y plantas blandas, plantas herbáceas anuales, son todos los trigos, todas las legumbres, todas las hortícolas, todas las verduras, son plantas blandas anuales. Y luego tenemos las plantas duras, es decir, que tienen estructura de madera, estructura de fibrosa, estructura, y que son perennes, y que duran varios tiempos. Es el olivo, son los frutales, son los cítricos, es la viña, ¿no? Son plantas duras que duran muchos años. Sin embargo, hay un hueco que el ser humano no ha sabido manejar, porque posiblemente no sea su dieta, o no ha sabido entender, que son las plantas herbáceas perennes. Es decir, son plantas que son blandas, pero que duran más que los árboles. La planta viva con más edad, que tiene 12.000 años, es una planta herbácea. No es una planta viva en el desierto de Mojave, es una planta desértica. Es una planta que hoy en día está en el desierto, porque también es otro desierto que se ha deserticizado. Pues estas plantas herbáceas perennes son las que han construido principalmente todos los suelos. La agricultura que nosotros hacemos es una agricultura que bebe del carbono, de la solubilidad de nutrientes y de la porosidad de los suelos que han construido estas herbáceas perennes. Y estas herbáceas perennes solamente sobreviven cuando son comidas por grandes manadas de herbívoros que les dejan descansar. ¿Por qué esto aparece en las cunetas? Porque en las cunetas se hace un tratamiento puntual, una vez al año cuando se conserva esa cuneta, y después se deja descansar. Las grandes manadas de herbívoros pasaban por un territorio, lo comían, lo machacaban, lo pisaban, y se iban a otro territorio en migración, de forma que esas plantas descansaban. Ese proceso de impacto y descanso, ahora veremos, es la clave para la creación de los suelos. Y toda la agricultura parasita esos suelos creados por esas plantas hasta que los agota. Cuando los agotas, entran en proceso de declive, de erosión y de destrucción. Otro de los aspectos fundamentales a entender es que esas grandes manadas de herbívoros hacen manada también por la presencia de depredadores. Evidentemente, los animales hacen, tanto en el mar, con los cardúmenes de sardinas, el intentar hacerse grande frente a un depredador, y como no se puede hacer uno grande de repente, como hace el gato que se eriza, ¿no?, para parecer grande, o el pez globo, pues lo que hace es intentar hacer grande juntándose, y de forma que luego a la hora de escapar, pues esa confusión genere una ventaja frente a los depredadores. Pues esa ventaja de las grandes manadas es constante. O sea, siempre ha habido depredadores y siempre ha habido herbívoros. Y estos herbívoros, si somos capaces de abstraernos y pensar en un mundo sin autopistas, sin vallas, sin líneas de ferrocarril, sin fronteras, estos animales herbívoros han recorrido todos los metros cuadrados de este planeta. O sea, el manejo holístico, la gente dice, no, el manejo holístico es para las zonas ganaderas. No, el manejo holístico es para la gestión de los territorios. Y no hay un solo territorio que no haya sido visitado por animales. Tenemos un amigo, lo cuento siempre porque me parece un dato muy interesante, tenemos un amigo Constantino, que hace agricultura ecológica en la zona de Almería del Ejido, y ha visto unas mejoras en su suelo por la incorporación del ganado. Aquí está también Manolo de la Verde. Nosotros también habíamos visto eso, ¿no?, de que la entrada de ganado
el redileo de ganado en las huertas es un proceso fundamental. No hay estiércol que mejore a la deposición directa de animales en el territorio. No lo hay. Y no hay posibilidad de hacer agricultura ecológica si no es mediante estiércol. Y esos estiércoles tienen que ser con animales. Entonces, no hay agricultura sin animales. No es posible. No es posible hacer agricultura sin animales. Otra cosa es que todos tengamos animales. Y otra cosa es que no sepamos hoy en día cómo hacer que la agricultura prospere con esa integración de los animales en los territorios. Pero lo que sí tenemos muy claro, por estudios históricos y por experiencias y por estructura casi lógica, que todos los metros cuadrados de este planeta tienen que ser visitados por animales, porque la microbiología, el pisoteo, la fertilización orgánica de esos rúmenes que descomponen la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, todas esas fibras que no son aprovechables solamente por el organismo, cuando entra el proceso de fermentación, eso es lo que hace crear redes tróficas de descomposición que permiten el ciclaje de nutrientes. Bueno, yo creo que queda claro que estamos hablando de grandes manadas de herbívoros, y el problema es que grandes manadas de herbívoros, pues si ponemos 1.000 euros a cada vaca que hay ahí, o sea, esos son pero si le ponemos 1.000 euros, ¿de qué estamos hablando? Estaríamos hablando de un gran rebaño para toda la península ibérica, ¿no? Un rebaño de millones de animales, y eso hoy en día es imposible. Pero lo que sí podemos hacer, porque estamos hablando a nivel de suelo y a nivel de planta, si son organismos pequeños, lo que sí podemos hacer es intentar imitar, buscar la manera que con tecnología y conocimiento imitemos esos procesos en nuestro pequeño parcela de gestión, que es nuestra finca, o nuestro territorio, nuestro municipio, nuestra región, o en fin, lo que estemos gestionando en ese momento, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Bueno, deciros que hay una coevolución pastos, herbívoros, suelo. Sería suelo, pastos, herbívoros, depredadores. Los depredadores lo podemos obviar en este caso a la hora de imitar, porque complicaría muchísimo más. Ten en cuenta que un solo depredador puede estar hablando de kilómetros cuadrados de territorio. Entonces al depredador lo sustituimos hoy en día con tecnología de hilos eléctricos, de cercados, de manejo, de un señor con un bastón y un perro que le lanza y lo vuelve, y ese tipo de actuaciones pero lo que sí está claro es que no podemos dejar de pensar que la salud de un ecosistema tiene que ver con su cubierta vegetal verde. La cubierta vegetal verde tiene que ver con la alimentación de la microbiología del suelo, y las únicas plantas que alimentan al suelo y que no extraen del suelo no son los árboles y no son las anuales, ni son las leguminosas anuales, son las herbáceas perennes y principalmente las gramíneas perennes, porque son las que exudan radicularmente al suelo el carbono que les permite hacer poroso y solubilizar esos nutrientes. Y esas plantas son las grandes desconocidas, son las pocas estudiadas y han sido las grandes perseguidas. De la grama, ¿no? Todas estas plantas que son como la pesadilla de todo agricultor, pues resulta que no están así. Resulta que ahí está el futuro, ahí está el recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y recuperar. Yo digo siempre que la ganadería tiene una primera ley que hay que cumplir, y es que los animales tienen patas. Los animales tienen patas y eso significa que se tienen que mover. Tener animales estabulados, tener animales confinados en un territorio, aunque se les dé alimentación orgánica, ecológica, certificada, eso es una aberración intelectual, sinceramente. Porque los animales tienen patas y son necesarios, porque un ecosistema se degrada de 3 maneras: por no tener animales, por tener animales sin que se muevan, o porque los animales se mueven de forma incorrecta. Evidentemente, todos tienen que tener animales. Hay muchos sitios en los que faltan animales, o sea, hacen falta mucho más animales de los que tenemos, y sin embargo estamos con el pensamiento único, ¿no? Reciente, de que hay que dejar de comer carne, que hay que respetar los derechos de los animales. Para mí, voy a hacer una pincelada, para mí bienestar animal significa permitir que los animales se comporten en manada y se muevan en manada libremente en el campo. Esto es bienestar animal. Y bueno, decir eso, que no hay ecosistemas vegetarianos. Los ecosistemas, por deciros un detalle, en la evolución de la vida en la Tierra, antes hubo animales que plantas. Aunque os pueda parecer, ¿no?, esto como de la gallina y el huevo, pues en la teoría evolutiva, y os recomiendo a una mujer que recientemente muerta, hace unos años, que se llama Lynn Margulis, en la teoría endosimbiótica de la evolución, los primeros seres vivos, o sea,
el último filo, el último reino en llegar a la evolución fueron las plantas superiores, ¿vale? O sea, es más, una planta es una célula animal que incorpora una bacteria fotosintética, una cianofisia, la incorpora interiormente en forma de cloroplasto. Entonces, ¿podemos tener ecosistemas sin plantas? Pues existen ecosistemas sin plantas a día de hoy, pero no podemos tener ecosistemas sin animales, aunque seamos capaces de crear la artificialidad de gestionar ecosistemas sin animales. Esa artificialidad se sostiene poco tiempo, cuestión de décadas, cuestión de siglos, se degrada el territorio y se acaba su abundancia. Esto ya lo he contado un poco, ¿no? De las plantas perennes, constructoras de suelo. Yo creo que ya lo he dicho. Un apunte más. Yo me he llevado muchos años intentando convencer allá a quien me escuchaba que evidentemente lo del cambio climático pues era una gran amenaza. Yo tuve la suerte de estudiar el cambio climático en los años 90 y ya vi que era un problema creciente, ya estaba el IPCC, en fin, que es un tema que he manejado y que he estudiado hace tiempo, pero de lo que me doy cuenta hoy en día es que el cambio climático en realidad es un doble proceso. Es un proceso de emisión, donde las emisiones, bueno, se pueden considerar que son importantes, pero lo que es dramático de verdad, es que estamos reduciendo la capacidad fotosintética de este planeta. La agricultura que desnuda un suelo y lo deja sin vegetación, sin distintos estratos herbáceos que capturen la energía solar, que lo desnuda porque no sabe hacer otra cosa nada más que producir plantas anuales sin saber cómo gestionar esas plantas anuales sin desnudar el suelo, sin producir fotosíntesis constantemente a lo largo del año, sin capturar esa fotosíntesis en el suelo. Eso es lo que realmente está haciendo el cambio climático. El cambio climático es que estamos perdiendo la capacidad de capturar carbono de la atmósfera. Este planeta nuestro sería un planeta igual a Marte o igual a Venus si no fuera por las plantas que retiran carbono principalmente a las capas profundas del océano y al interior del suelo. Y ese proceso fotosintético, quien realmente lo ejecuta son las grandes manadas de herbívoros, las plantas perennes, a través de lo que se llama la vía líquida del carbono. Y esa vía líquida del carbono se produce sobre todo con grandes pulsos de animales y tiempos de descanso. Grandes pulsos de animales y tiempos de descanso. La migración de grandes manadas de herbívoros asociada a plantas perennes es lo que ha permitido la capacidad de esta vida de retirar el CO2 de la atmósfera y enterrarlo en el suelo. Simplemente unas variaciones de partes por millón, de 330 partes por millón a 400 que estamos a punto de llegar, nos vuelve loco el sistema clima y nos puede llevar a situaciones bastante complejas como las que ya empezamos a vivir. Y por último, el último gran paradigma, como decía Marisa, ¿no? Otra de las grandes cuestiones de la ganadería, ¿no? Siempre que gestionamos ganadería, incluso lo legislamos, ¿no? Está legislado. En agricultura ecológica, en ganadería ecológica, se permite una carga ganadera menor porque los animales siempre, si queremos conservar un territorio, lo que tenemos que hacer es tener menos animales o adaptar la carga. El número de animales no es lo importante en el manejo de un territorio. Los animales se aprietan, se ponen piel con piel, culo con culo, cabeza con cabeza y no caben más. No se suben uno encima de otro, pero hasta ese punto caben los que caben. La clave no está en cuántos animales se tenga, sino en el tiempo en el que los animales están en un territorio y en el tiempo en el que los animales vuelven a ir a ese territorio, es decir, el tiempo de pastoreo y el tiempo de descanso. Esto es una aportación que hizo un francés que se llama Boissin. Boissin estudió lo que se llama el pastoreo racional. Y esto me descubrió que la productividad vegetal no tiene nada que ver con el número de animales, nada, o sea, nada es nada, nada que ver con el número de animales, sino que tiene que ver con el tiempo de los animales que están en el sitio y el tiempo que tardan en volver. Entonces, nosotros tenemos una legislación en la que nos hablan y nos obligan a la carga ganadera. Por el concepto de carga ganadera, yo voy a intentar antes de morirme que se saque de la legislación al menos andaluza o española. El concepto de carga ganadera es un concepto que no sirve a nada, es como si nos dijeran que la alimentación tiene que ver con el número de platos que nos comemos. La alimentación tiene que ver con lo que hay en los platos, no con el número de platos. Pues la carga ganadera no tiene ninguna incidencia sobre el manejo de los territorios. Evidentemente, hay que contemplar cuántos animales, en cuánta superficie, durante cuánto tiempo, con cuánto tiempo de descanso y con qué comportamiento. Tenemos que incorporar a nuestras buenas decisiones de manejo de los territorios, ganaderos o no ganaderos, que son necesarios los animales, que es importante contemplar cuánta capacidad fotosintética tiene ese territorio, pero que es importante saber que la salud de ese ecosistema se regenera si manejamos correctamente el tiempo de pastoreo y el tiempo de descanso. Y el comportamiento de esos animales.
Esto se sabía de hace muchísimos siglos, ¿no? O sea, el redileo, la mejora de majadales, la mejora de pastos mediante poner muchos animales en un sitio y luego dejar descansar esas eyecciones, se sabía, ¿no? La naturaleza nos enseña que esta es la imagen de los ecosistemas. Nosotros hoy en día, con una pequeña tecnología que es este hilo eléctrico que vemos aquí, somos capaces de imitar la naturaleza. Frente a esto, que hay gente que defiende que las vacas, los animales, las ovejas, como están bien, es con espacio libre, ¿no? Y con mucho sitio para ellas y que puedan comer lo que les gusta y lo que no les gusta y que eso es lo que necesitamos. Eso es un proceso degradativo, lento, pero imparable. La naturaleza nos enseña que esta es la imagen y nosotros tenemos que empezar a imitar estas imágenes con tecnología y con buenas decisiones. Y regeneramos y recuperamos los territorios, ¿vale? Yo siempre digo que los ganaderos siempre dicen que a mi vaca, a mi oveja, a mi caballo, a mi, no sé, o a mis cabras les falta hierba, pero al día de hoy todavía no escucho a ningún ganadero que diga a mi hierba le faltan animales, o a mi suelo le faltan animales, o a mi suelo le falta hierba. Yo he luchado, como muchos agricultores y muchos hortelanos, he luchado con todo mi empeño y todos mis callos y todo mi dolor de espalda contra la hierba noche, día, tarde y madrugada, pensando que la hierba era mi gran enemiga. Y evidentemente la hierba compite con otras hierbas, con otras plantas, pero si no hay hierba no hay fotosíntesis, y si no hay fotosíntesis no hay captura de carbono, y si no hay captura de carbono creamos un problema ambiental de destrucción de suelo, de muchas cosas. Hay que empezar a pensar, no solamente como nosotros somos animales, empatizamos con los animales, nosotros comemos plantas y queremos que esas plantas no tengan competencia, pero tenemos que empezar a pensar qué pasa en el suelo, qué pasa con la microbiología del suelo, qué pasa con la hierba, la hierba qué necesita para crecer, para ser abundante. Y ese cambio de mentalidad entiendo que no es fácil, hace falta un proceso, hace falta o sea, yo no he nacido sabiendo esto y teniendo eso claro, sino he acumulado muchas dudas de muchos años, de muchas cosas, y hasta que no he encontrado una pieza que me ha encajado muchas cosas en la cabeza, no he sido capaz, y evidentemente queda mucho que aprender y quedan muchas cosas que solucionar y quedan muchas cosas que contextualizar. Pero simplemente con los planteamientos que llevo hecho hasta ahora en las charlas, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que replantearnos en nuestra forma de tomar decisiones, y antes de tomar decisiones de cómo entendemos que funciona la naturaleza, ¿vale? Yo creo que eso es un poco lo que quiero aportar. Por deciros una fotografía, porque esto todo es teoría, estos son 4 cortes de suelo de 4 praderas en un estudio de investigación. A la izquierda podemos ver lo que significa plantas herbáceas perennes que son comidas por animales de forma constante, de forma continua, y vemos que hay menos productividad vegetal. Pero lo importante es lo que ocurre abajo. Vemos que las raíces son pequeñas, son pocas y están desnudas. A la derecha vemos raíces profundas y sobre todo una cosa muy importante, raíces vestidas, es decir, raíces que son pegajosas porque tienen una rizosfera alrededor que está alimentada de microorganismos, que es lo que le hace la porosidad para que las raíces respiren y la solubilidad de nutrientes para que las plantas puedan crecer. Aquí podemos verlo. Y bueno, creo que ahora tocaba otra pregunta. A ver, Gustavo, yo creo que has hecho una presentación bueno, muy buena, te ha salido por todos lados, o sea, todo lo que había intentado organizar. Bueno, ya sé que lo dominas todo muy bien, pero a mí me hubiera gustado definir un poquito, más que nada para la gente que no sepa lo que es el manejo holístico, ¿no? La complejidad, no la complejidad, sino el protocolo que sigue. Un poquito, o sea, después de haber dicho los 4 paradigmas o haber explicado los 4 paradigmas con los que tuvo que luchar Savory, que dijimos que era lo de definir el todo y un contexto holístico. Luego los procesos de descomposición son diferentes según la distribución errática o constante de humedad. Luego el efecto manada para regenerar los suelos porque esto lo decía Marga. Marga decía, bueno, pero en las zonas tropicales no se precisan manadas de herbívoros, no, pero en zonas erráticas supongo que sí. Pues esto se lo contestas tú, mejor tú que yo, ¿no? Dice, bueno, todos los metros cuadrados de la Tierra quizás no necesitan ser pisados por los herbívoros. Los ambientes tropicales creo que funcionan sin herbívoros. Allí hay otros procesos, seres y temperatura que generan zonas. Yo creo que lo he dicho. Yo creo que he dicho que en los lugares de distribución constante de humedad
si desaparecen los grandes herbívoros, no se degradan los ecosistemas. De hecho, creo que he insistido varias veces, las civilizaciones, cuando desaparecen, los ecosistemas se recuperan, y además en abundancia, hasta el punto de que cubren las pirámides de decenas de metros de altura, y evidentemente, pero en otros territorios donde la presencia de grandes manadas de herbívoros es fundamental. El ser humano eliminó los herbívoros naturales, domesticó a lo suyo. Cuando desapareció la civilización humana, desapareció esa ganadería, y al no ver esos animales, pues los entornos no se recuperan. O sea, conservar un entorno eliminando la acción humana cuando ese entorno es un entorno de distribución constante de humedad es muy fácil. Ahora, conservar un entorno o recuperar o regenerar un entorno donde la distribución es errática de humedad, hace falta la intervención humana manejando grandes manadas de herbívoros. Eso vamos, creo que lo he repetido, y evidentemente que para conservar la Amazonía no hace falta llevar ganadería. La Amazonía está siendo destruida por eliminar la arboleda para producir ganado. Eso no tiene ningún sentido, no lo voy a defender nunca. Ahora, para recuperar nuestra península ibérica, el este peninsular, los desiertos que estamos creando, todo el Magreb, todo el Sahel, ¿no? Toda África, todos esos entornos donde en el Sáhara había pinturas rupestres de hace 3.000 años, donde había manadas de jirafas, y hoy en día, en kilómetros a la redonda, encuentras una sola hierba. Pues en esos entornos hace falta la presencia de animales, hace falta la buena gestión de la presencia de animales. Evidentemente no estoy diciendo, pero creo que lo he dicho y si no lo repito, el 75% de este planeta necesita la presencia de animales. Toda Australia, el cono sur inferior de Sudamérica, prácticamente casi toda África, tanto el norte como el sur de África, menos la parte central. Todo lo que es Eurasia, ¿no? Desde China, todos los Chichiquistán, etcétera, etcétera, Mongolia, hasta Arabia, toda esa parte, el Mediterráneo, las grandes llanuras de Arizona, todos esos territorios, es necesaria para regenerar esos territorios, aprender a manejar correctamente las grandes manadas de herbívoros. Eso creo que lo he dicho, y bueno, yo tenía más cosas aquí que mostraros respecto a las preguntas que tú me planteabas, Marisa, de... Gustavo, un momento. A partir de aquí, o sea, porque ya nos hemos pasado de horario, nos hemos pasado de todo. Solo te quería definir al final, o sea, el manejo holístico en realidad lo que se intenta es conseguir un paisaje que pueda producir, bueno, si hay ganadería, ¿no? Que puede producir carne o leche o lana, para que la gente que vive de esto realmente pueda vivir de ello, y sin destrozar el paisaje, a fin de que las generaciones posteriores tengan oportunidad también de ganarse la vida con ello, ¿no? Entonces, hablando de esto, es muy importante tener en cuenta que, bueno, has hablado de los 4, tú has dicho que habían 5 procesos ecosistémicos en la naturaleza, que es el agua, minerales, biodiversidad o movimiento o sea, el movimiento de los ¿cómo se dice? Las comunidades, de las distintas comunidades, la dinámica de las comunidades. Y tú lo que has añadido has añadido la captura de carbono, ¿vale? Entonces, todo eso me parece muy bien, pero a mí me gustaría que también explicaras que todo esto hay que monitorizarlo. Es importante, o sea, ver cómo se va, verificar que realmente este proceso se va realizando, y que a través de los años o periódicamente se va comprobando que realmente, como dicen en la escuela, aquello de progresamos adecuadamente. Y esto es una de las cosas que me gustaría que acabáramos el tema un poquito con eso. En el proceso de manejo holístico nosotros no hablamos de certificación, hablamos de verificación, y tenemos un protocolo de verificación de los resultados ambientales. Si nosotros tenemos un territorio en el que metemos ganado y resulta que la parte del fondo de esta fotografía, la vegetación está seca, aquí estaba seca, pero ahora vuelve a estar verde, la presencia de animales produce hierba. O sea, los animales no consumen hierba, cuando se manejan bien, los animales producen hierba. Nosotros certificamos, estos 5 procesos lo tenemos que lo tenemos que verificar de que el ecosistema está funcionando. ¿Y cómo lo verificamos? Pues lo verificamos principalmente en una cuestión muy básica, que es con las fotografías. O sea, nosotros lo que pretendemos es, si un ecosistema que está al suelo desnudo, que lleva décadas de suelo desnudo, que vemos las raíces que están
en un proceso de erosión laminar, de que ahí el suelo no está siendo nada más que degradado y en poco tiempo conseguimos esta vegetación, pues eso es una verificación inmediata de que algo está pasando, donde aquí, con más economía, es decir, generando carne, productos que son vendibles, que son comestibles, pues nosotros generamos abundancia y generamos que el ciclo del agua, el ciclo de los minerales, todos esos ciclos funcionen. Nosotros lo que verificamos es que esos 5 procesos fundamentales, pues que aquí estamos capturando carbono en profundidad en forma de humus, que tenemos biodiversidad de insectos, biodiversidad de plantas, biodiversidad de organismos fotosintéticos, que la productividad vegetal es mayor, eso no creo que haya nadie que lo dude, ¿no? Si vemos un entorno y otro. Y donde la eficiencia de la lluvia, es decir, esa lluvia que tiene que caer en el territorio sin generar barro y que tiene que infiltrarse para alimentar los acuíferos y que tiene que ir lentamente, de forma limpia, de forma transparente, para que sea potable y para que no genere daños en la infraestructura, pues esos 5 procesos tienen que funcionar. Y nosotros lo que tenemos es un proceso de verificación que es que yo llamo de caja negra. Es decir, a nosotros no nos interesa prohibir ni permitir nada. Nosotros no tenemos una a priori donde digamos, para hacer manejo holístico usted no puede hacer esto y esto. No. Usted haga lo que usted quiera. Usted en su finca es dueño soberano, haga lo que usted quiera. Ahora, yo voy a venir a verificar cuál es su proceso, voy a venir a tomar esta fotografía y a tomar estos datos y a ver qué productividad vegetal hay aquí, qué biodiversidad hay aquí, qué eficiencia de la lluvia hay aquí, qué tasas erosivas hay aquí, cuánto carbono hay en el suelo. Y después haga usted lo que usted quiera que yo voy a venir después. Si usted lo que me trae es otra vez esta imagen, pues usted no está mejorando el ecosistema, usted no está regenerando la tierra. Ahora, si usted me trae esto y ha usado usted herbicida, pues el herbicida será bueno. Si usted ha usado fertilizantes químicos, pues a lo mejor es fertilizantes químicos. Porque también tenemos que verificar las cuestiones económicas, la cuestión financiera. Evidentemente es un truco. No hay forma de conseguir esto de forma rentable, de forma económicamente rentable y sin generar ninguna consecuencia no deseada si no se usan animales. Nosotros hacemos una verificación de resultados. Nosotros no verificamos, no certificamos prohibiciones, es decir, no decimos a la gente lo que no puede hacer, sino le certificamos sus resultados. Si usted maneja correctamente su finca, si usted captura carbono, su carne, su lana, su leche, sus olivos, lo que usted quiera, está regenerando el ecosistema. Porque regenerar el ecosistema significa que estos 5 procesos funcionen correctamente. Es decir, que el ciclo del agua sea correcto, que la fertilidad del suelo sea la adecuada, que tengamos una capacidad fotosintética productiva importante, que tengamos diversidad en el ecosistema y que estemos capturando carbono a partir de 30 centímetros de profundidad. Porque el carbono en forma de bosque, en forma de madera, es un carbono que con un día de incendio vuelve a la atmósfera. Un carbono a partir de 30 centímetros de profundidad son 300, 400, 500, 600 años en que, si todo va mal, vuelve a salir a la atmósfera. Entonces, esa verificación de resultados es un poco lo que nosotros defendemos. Esto es México, estos son 16 años de diferencia. Esto es Namibia, aquí hay 8 años de diferencia. Esto aquí hay, no sé si son 29 años de diferencia. A la izquierda, esto es una zona desértica donde aquí llueve menos, creo que son 200 litros. A la izquierda hay muchísimos más animales que a la derecha y con muchísimos más animales hay vegetación, productividad, economía, riqueza y a la derecha pues hay desierto, hay un 70% de suelo desnudo. Esto está repetido, ¿qué pasa? Bueno, aquí son otras fotografías, son el mismo árbol. Hoy en día ya tenemos un protocolo de cómo se ponen las fotografías, cómo se hacen los monitores fotográficos para que estas fotografías y este protocolo de transectos de vegetación, transectos de biodiversidad, medidas de infiltración de lluvia, en fin, hay todo un protocolo que se llama EOB, lo podéis buscar en la web, donde nosotros estandarizamos la forma en la que medimos estas cosas, la estandarizamos para todo el planeta, porque nosotros trabajamos en todo el planeta, la asociación trabaja en todo el planeta, pero también luego la contextualizamos a cada uno de los territorios concretos, ¿no? En el caso de la dehesa, por ejemplo, hablamos de regenerado de encinas y cosas así que nos hablan en otros territorios, ¿no? Bueno, a ver, Gustavo, yo creo que deberíamos pasar al turno de preguntas porque seguro que hay muchas preguntas que te quieren hacer. Yo solo te voy a decir una que ha quedado en el chat, bueno, alguien que se llama AU, no sé quién es, dice: mi duda es la siguiente, ¿cómo convencería a un agricultor o ganadero de las ventajas que tiene dicho manejo, sabiendo que suele ser reacios a cualquier cambio? Esta pregunta cortita, por favor, y pasamos a preguntas, ¿vale? Esa es la gran pregunta. Nosotros, yo creo que lo he dicho al principio, nos enfrentamos con gente que llevan 50 años toda la vida y son de familias de ganaderos toda la vida haciendo lo mismo y nadie va a venir a decirle
lo que tienen que hacer. La única forma que se nos ocurre es mediante el ejemplo, mediante lugares demostrativos, que la gente lo vea, que la gente, y con mucha didáctica, con mucha presentación, y teniendo muy claro que los resultados están ahí. Yo siempre digo que nosotros tenemos un caballo que es ganador, falta tener dinero para apostar por él y que nos lo dejen meter en las carreras. Evidentemente hay toda una academia que le cuesta trabajo aceptar que alguien que no es de la academia venga a decirle lo que es la punta de lanza del conocimiento actual. Hay ganaderos que tienen esa reticencia porque llevan toda la vida haciéndolo y no va a venir un tipo ahora de repente a decirle lo que tiene que hacer, y es una cuestión de comunicación, los paradigmas sociales, el efecto rebaño, en el caso de esto, ¿no?, del seguimiento de los grandes principios ganaderos, pues no es fácil de cambiar. Y luego hay otra cosa, la gente habla, no, es que yo hago ganadería ecológica. Esto no es ganadería ecológica. No, es que tengo razas autóctonas. Esto no es raza autóctona. No, es que yo hago transhumancia. Es que esto no es transhumancia. No, es que yo hago pastoreo. Esto es algo más, o algo distinto, o algo a otra escala, o a otra dimensión, porque yo conozco fincas que hacen ganadería ecológica hace muchísimos años, tienen razas autóctonas, hacen venta directa de sus productos y su suelo se degrada. Entonces, lamentablemente, la ganadería ecológica no es necesaria, pero no es suficiente en algunos casos para revertir los procesos de los que estamos hablando. De acuerdo, Gustavo, pero realmente la ganadería ecológica es básica para poder conseguir el manejo holístico. Lo he dicho. ¿Estás de acuerdo o no? He dicho que la ganadería ecológica puede ser necesaria, pero no es suficiente es como la agricultura ecológica. Si la agricultura ecológica se basa en el laboreo, porque hay olivares de agricultura ecológica que se labran y son de agricultura ecológica y están certificados, pues mientras se labre la tierra, la agricultura ecológica no va a parar el proceso fundamental de que es la erosión. Yo creo que la agricultura ecológica, como todo proceso, es un proceso que tiene que evolucionar y que tiene que incorporar nuevos retos y nuevas dificultades a las que se enfrentan. Para mí, yo he participado considero que he participado del movimiento de agricultura ecológica desde hace muchísimos años y sigo participando y sigo creyendo en el movimiento de la agroecología, pero creo que hay ciertas cosas que la agricultura ecológica no nombra o no profundiza, que son trascendentales para las posibilidades, para recuperar y regenerar los territorios de lo que estamos, que es el reto que tenemos. Tenemos un gran reto que es capturar carbono, tenemos un gran reto que es mantener biodiversidad, productividades, fijar población rural. Tenemos muchos retos y, sinceramente, con algunas cosas no se consiguen, no se terminan de conseguir. Se consigue en parte, pero no se terminan de conseguir. Todo es cambiante, todo es mejorable, y yo creo que lo que tenemos que ir es poco a poco, porque tampoco lo que podemos cambiar es las cosas de hoy para mañana. Entonces, me gustaría que dierais paso a las preguntas. Lola o Concha, por favor, si podéis. Sois las anfitrionas, ¿no? Voy a quitar la pantalla. Sí, bueno, si quieres, vamos a ver, el que quiera hacer alguna pregunta, lo que debe hacer es levantar la mano. Para eso, desde el botón que tenéis abajo en la parte inferior de la pantalla, donde dice participantes, desplegáis el listado de participantes y abajo os aparece un botón que dice levantar la mano. Eso por dar una instrucción a quien quiera hacer alguna pregunta. Pero ya que me he activado el micrófono, pues voy a aprovechar para trasladar una pregunta que ha habido en el chat y que yo tenía también en mente. Has estado hablando de herbívoros, de grandes manadas especialmente. Bueno, espera, perdona, Gustavo. Lo primero, quiero felicitarte, porque la presentación ha sido extraordinaria, me ha encantado. Tu discurso, pues también muy lúcido, me ha abierto la mente. Yo pertenezco a la academia y, como tal, quiero pues darte las gracias por abrirnos las ideas, ¿no? Eso por delante. Y ahora ya hago de transmisora de lo que he leído en el chat. Alguien preguntaba sobre que se podría hacer este manejo holístico con aves, con gallinas, hablaba, o en general con otro tipo de aves. O otros monogástricos, o con porcino, en fin, como has hablado solo de herbáceos, de herbívoros. El tema fundamental es que la dinámica de las comunidades, los distintos tipos de animales son necesarios. Es decir, ¿qué pasa? Pues que hay una realidad, que es lo que comentaba, que la construcción del suelo se basa sobre todo en lo que se llama la vía líquida del carbono, que es la alimentación de
de sudados radiculares al suelo, y eso lo hacen principalmente las plantas herbáceas perennes. Para aprovechar la fibra, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina de esas plantas, el animal mejor adaptado, o el rol animal, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? El tipo de animal mejor adaptado son los rumiantes, porque tienen la capacidad de, en su rumen, digerir esas fibras duras que no son fácilmente digeribles por otros. Evidentemente los monogástricos y las aves son necesarios en los ecosistemas, y de hecho hay toda una serie de personas con experiencias en temas de manejo holístico que han ido desarrollando ideas, pero para mí la clave está en que los animales tienen que estar en los territorios y tienen que dejar descansar los territorios. O sea, si nosotros hablamos de monogástricos, y de hecho tenemos experiencias con manejo de cochinos, pues tienen que hacer una rotación de animales, es decir, los animales tienen que ir detrás. Y las aves, en el caso de las aves concretamente, el efecto es muy interesante, porque las aves son grandes desparasitadores de los campos. Entonces, hay muchas experiencias de muchos ganaderos ya, y a distintas escalas, desde pequeñas escalas a grandes escalas, que las aves, los pavos, las gallinas, van después de los herbívoros para acelerar el proceso de descomposición de esos estiércoles, de esos detritos, comerse el rebrote de esas plantas que han sido comidas, ¿no? y reducir el consumo de grano. Entonces, gallineros móviles, formas de producción animal de distintos tipos de animales donde respeten el impacto y el descanso de los territorios, cualquiera es válido, cualquiera es válido. Evidentemente, lo que decía, si el ecosistema empieza a manejarse de esa forma, lo que va a empezar a florecer, a aparecer de forma más prioritaria, son las grandes herbáceas perennes. Evidentemente va a haber leguminosas, va a haber toda una gran diversidad, o sea, el crecimiento en biodiversidad es enorme, o sea, es algo que es espectacular. Tenemos una compañera haciendo sus estudios en este tema precisamente en distintas fincas, y todavía los resultados no están publicados, pero en otras partes del mundo el incremento en biodiversidad es enorme, y cuanto más tipos de animales metas, más fácilmente consigues que haya más biodiversidad. Biodiversidad llama a biodiversidad. Entonces, claro que es posible, claro que es deseable, claro que es necesario que haya otros tipos de animales, pero una gallina en un yerbazal así de grande, la gallina, como no se lo desbroce, la gallina no es capaz de tumbar eso. Y si lo tiene que terminar destruyendo, o sea, o incorporando, ciclando esa masa vegetal, necesita tantísimo tiempo que ya empiezas a crear problemas porque no respetas el impacto y el descanso. Entonces, hay toda una serie de formas de meter los animales en distintos órdenes de prelación, que yo llamo, donde evidentemente es posible que haya burros, que haya vacas, que haya ovejas, que haya cabras, que haya cochinos, que haya gallinas, que deje descansar y que luego vengan otros animales. Todo ese diseño, todo ese aprendizaje que tiene que ser contextualizado, no hay recetas. Cada situación, cada persona, cada contexto, cada manejo, cada tomador de decisiones tiene que aprender a descubrir cuál es la mejor estrategia para cada territorio y para cada situación, pero todo ese aprendizaje es el que tenemos que desarrollar. Y ya tenemos experiencia suficiente para saber que eso funciona, pero no vamos a dar recetas porque las recetas no existen. No estamos en entornos de buenas prácticas, no son entornos simples ni complicados, son entornos complejos. Y en entornos complejos hay que ver también la comercialización, hay que ver si te gustan las gallinas, si no te gustan las gallinas, si eres más de cabras, si eres más de ovejas. Pero sí se puede hacer, y de hecho se debe hacer. Se deben incorporar distintos tipos de animales. No sé si contesto. Sí. Yo creo que sí que es contestado. Yo entiendo que sí, yo creo que la has contestado. Tengo la mano, veo la mano levantada de Mari Carmen Pereira. Mari Carmen, activa tu audio y puedes preguntar. Y si puede el vídeo para ver alguna cara, que no ven. Hola, buenas tardes. Mira, ayer por la noche estuve viendo un webinario de Guardianes de las Semillas en el que hablaban de los bosques alimenticios. Entonces, a raíz de eso, hablaban de hacer pasillos para que también la flora autóctona, los animales de la zona pudieran por ahí tener también sus alimentos. ¿Tú cómo lo plantearías en un manejo de estos que me estás contando de animales domésticos? ¿Cómo lo plantearías? ¿También
en eso, haciendo pasillos o cómo? O no se pondría. Mira, Gracias. gracias a ti por la pregunta, Mari Carmen. La convivencia de animales y árboles ha sido eterna. O sea, no sé cuántos miles de millones de años llevan conviviendo herbívoros y árboles. O sea, no hay por qué elegir entre árboles o animales. Se pueden tener las dos cosas. De hecho, nosotros tenemos experiencias de olivares manejados con ovejas y eso tiene de forma documentada más de 3.000 años de historia, que los olivares se manejaban con animales. ¿Cómo se hace eso? Pues puedes hacerlo de distintas maneras. Se pueden hacer líneas de árboles y en esos pasillos hacer corredores para los animales. El tema de los animales salvajes, eso es otro buen tema, otro tema interesante, porque hay planteamientos de dejar la España vaciado para que vuelvan a aparecer las grandes manadas. El problema es que no tenemos tiempo, no hay suficientes animales salvajes. Lo que tenemos son animales si os queréis puedo enseñar hay por ahí algunos estudios de un tal Smithlow, que lo que tenemos principalmente son animales domésticos. Si dependiéramos de las cabezas de animales naturales o salvajes para regenerar los ecosistemas, no da. Lo que tenemos son cabezas de animales que los tenemos encerrados en naves, que los tenemos enclaustrados en corrales permanentes y lo que tenemos que hacer es empezar a manejarlos para que regeneren el ecosistema. Entonces, convivir con árboles, perfectamente posible. Hay que aprender, evidentemente, cuando los animales tienen buenos pastos, ramonean menos, y cuando los animales tienen una alimentación con una alta densidad nutricional en minerales, los animales no van a buscar esos minerales royendo la corteza de los árboles, con lo cual no lo van a romper. Nosotros tenemos experiencias, y luego otra cosa muy importante, cuando los animales estén poco tiempo en un sitio, no van a tener la oportunidad de morder esos árboles. Si tú dejas un animal, yo eso lo llamo el síndrome del conde de Montecristo. Si tú encierras a una persona en una cárcel, en el primer día no se va a escapar. Ahora, si lo encierras 3 años, al final busca la manera de escaparse, de hacer daño, de romper los árboles, de hacer lo que sea. Cuando tú mueves los animales de forma densa y poco tiempo en cada territorio, los animales no tocan los árboles. Hay otras cosas que les apetece más que los árboles. Si te fijas, todos los arbolitos, la mayoría de los arbolitos tienen estructuras de hojas pinchosas cuando son jóvenes para protegerse. La mayoría de los árboles nacen protegidos por otros arbustos. Entonces, la convivencia de plantas y animales de todo tipo ha sido eterna. Es más, lo dicho y lo voy a repetir, los animales producen plantas. Nosotros pensamos siempre que los animales comen plantas. No, los animales hacen que las plantas vayan a mejor. Entonces, si queremos tener un bosque comestible, evidentemente ese bosque comestible tiene que ser un bosque pastable. Tiene que estar también siendo visitado por animales para que esos animales produzcan esa cubierta vegetal, y esa cubierta vegetal alimenta el suelo, porque los árboles no alimentan el suelo. Ni los árboles ni las plantas anuales alimentan el suelo. ¿Vale? Alimentan el suelo, me refiero, lo construyen, lo llenan de nutrientes, le meten carbono, no sé. También tenemos poco tiempo para contar algunas cosas que necesitan. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices y llevo muchísimos años diciendo lo mismo que tú. Muchas gracias. A ti. Gracias, Mari Carmen. Bueno, Miguel es el siguiente que levantó la mano. También hizo Miguel en el chat una pregunta sobre la posibilidad de formación. A lo mejor quiere preguntarte lo mismo. Miguel, activa tu micrófono. Hola, yo soy de Portugal, entonces perdóname por mi castellano, hace un poco... pero aquí en Portugal se está pasando también la desertificación. Y hay una zona que se llama Castro Verde, que es en el sur, en Alentejo, y yo estoy ahora trabajando con el municipio porque hay la posibilidad de crear fincas demostrativas en manejo, y entonces yo quería preguntar con quién yo podría hablar en Alejab para hacer para explicar mejor este proyecto, porque es una zona muy, muy degradada. Con las campañas del trigo, cortaron todos los árboles y ahora es una estepe. Entonces quería saber con quién puedo hablar para poder visitar y nos dar consejos para potenciar esto. Gracias. Miguel,
Gracias a ti, Miguel. Mira, nosotros tenemos una página web que se llama manejoholístico.net. Yo he puesto mi teléfono, no tengo ningún problema en repetírtelo, 697-617-695. Me llamas, nos escribes y intentamos ayudarte. Somos un grupo de profesionales y de técnicos de distintas ramas, veterinarios, ambientólogos, agrónomos. Tenemos de todo, tenemos ganaderos y entre todos seguramente que buscaremos la manera de poderos ayudar, tanto en formaros como en intentar contar y, o sea, nos dedicamos a eso, o sea, la asociación está dedicada a eso. Lo que sí que nos gustaría es que la gente que participe de esto se asocie, porque siendo una organización fuerte, pues podremos tener mucha más interlocución y participar de debates los que hoy en día, por ser jóvenes, porque somos evidentemente, acabamos de llegar aquí a la península ibérica y por ser pequeños, porque somos una asociación pequeña, pues no tenemos esa capacidad de interlocución. Entonces, cuenta con nosotros para todo lo que podamos ayudarte y ya te digo, te pones en contacto con nosotros y buscamos la manera de organizar un curso, de planificar, diseñar esas actuaciones que necesites, en fin, a eso nos dedicamos. Nos dedicamos a intentar divulgar y a intentar que el manejo holístico sea una práctica entendida. El manejo holístico no es una forma de pastoreo. El manejo holístico, cuando se ejecuta de forma correcta, es una forma de tomar decisiones para los territorios. Entonces, participar en la toma de decisiones de ese municipio en el que trabajas, en ver qué está pasando, sería la forma ideal en la que nosotros deberíamos de intentar ayudaros a participar. También entiendo que lo más atractivo, lo más inmediato, en ese primer paso que decía Marisa, de cómo la gente participa, o se suma a esto, la gente lo que quiere es que le digas cómo mover sus animales, cómo hacer el pastoreo, y también lo hacemos. Pero ya te digo que la clave está en cómo tomar todas las decisiones. Nosotros tenemos una planificación financiera, la definición de un contexto holístico, una planificación de la tierra, una planificación del pastoreo y un plan de seguimiento, porque las decisiones que tomamos solamente son correctas cuando demuestran que sus resultados son correctos. Nosotros podemos llegar creyéndonos los más listos, decirte que lo que tienes que hacer, y si después resulta que lo que hemos creído que tienes que hacer resulta que no funciona. Entonces, para eso tenemos que establecer un plan de monitoreo para ver que esas decisiones se están caminando de forma correcta. Y eso es un poco lo que... No sé si te contesto. En Portugal trabajamos, nosotros somos un nodo, como dije al principio, que estamos en Península Ibérica y Norte de África, es decir, nuestros países son Portugal, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, no sé. España y Portugal es principalmente donde trabajamos. A día de hoy en África, en el norte de África, no tenemos tanta implantación como nos gustaría. Pero en Portugal sí tenemos varios ejemplos y tenemos gente trabajando allí y bueno, ahí estamos. Pues yo creo, Miguel se ha silenciado, con lo que entiendo que se da por contestado. No, sí, perdón. Es que el próximo día 9 vamos a tener una reunión con el municipio, la Liga de Protección de la Naturaleza, la Asociación de Productores, y donde vamos a mostrar, porque existe una finca ahora que practica, entonces organizamos una reunión para mostrar qué está pasando. Entonces, después del día 9, puedo contactar para tal vez organizar un taller que pueden venir aquí o no lo sé. Después digo algo. Entonces. Yo creo, Miguel, que puedes contactar perfectamente con Gustavo y va a ser, bueno, estar encantado, porque además, o sea, es lo que más le gusta. O sea, lo que le gusta es organizar y, ¿no? O sea, es tu mundo, ¿verdad, Gustavo? A eso estoy dedicado ahora, a intentar fomentar el manejo holístico con todas mis ganas, con los aciertos que puedo tener y los errores que puedo cometer también, está claro. Para mí lo más bonito del manejo holístico cuando se utiliza, o sea, que es lo que dice Saibory, que manejo holístico en sí no se trata únicamente de ganadería, sino que, o sea, puede ser en cualquier lado, ¿no? O sea, puedes estar hablando de una empresa, puedes estar hablando de lo que quieras. Pero que cuando habla cuando lo aplicas a ganadería, pues lo más bonito o lo más importante es que la función, o sea, lo que se pretende es regenerar el suelo, ¿no? Y es hacer o sea, conseguir el paisaje que tú
quieres conseguir. O sea, primero imaginártelo y decidir qué es lo que quieres, ¿no? Y todo ello es el proceso para llegar a esto, ganándote bien la vida y no destrozando el medio ambiente y que sea sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, dime. No hay más manos levantadas y entonces yo quiero aprovechar para hacer una pregunta yo. Gustavo, a ver, a lo mejor la pregunta, aunque sea retórica, ¿estiércol depositado o incorporado? ¿Y por qué? El estiércol de fertilización directa. O sea, yo creo que lo he dicho. Yo tengo experiencias en temas de huertas mías particulares y donde yo he podido observar directamente que por mucho estiércol que tú eches, como es el estiércol de un grupo de animales que duerme varias noches en un sitio y luego se va, no hay otro. O sea, yo siempre tengo un par de diapositivas para hablar específicamente sobre esto. Si os fijáis, si buscáis hoy en día que Internet es una fuente infinita de información, los masáis y algunos otros pueblos de África mandan a los niños a ir con un capacho detrás de la vaca para que antes de que la mierda de la vaca, por hablar rápidamente, caiga al suelo, ese estiércol es el que le llevan a sus madres para que esas mujeres son con lo que enfoscan las paredes interiores de su habitación. ¿Por qué? Porque han descubierto a lo largo de generaciones que la microbiología que sale directamente del rumen de una vaca, que también, por ejemplo, se usa en la India para curar problemas de piel en los niños. A los niños se les dan baños de estiércol de vaca, también cogido sin que toque el suelo, sin que se contamine en el suelo. Pues evidentemente la microbiología cambia cuando tú tienes un estiércol que amontonas y luego sacas, compostas y llevas. Eso no tiene nada que ver con lo que es la fertilización directa de una bosta de vaca que cae en un suelo donde, habiendo un ecosistema sano, hay muchos animalitos, moscas, escarabajos peloteros que lo incorporan directamente al suelo. Yo tengo experiencias de que en menos de 12 minutos en primavera una bosta de vaca desaparece completamente en la tierra, desaparece. O sea, cuando hay un ecosistema sano, llegan hordas de escarabajos peloteros y se ponen a trabajar y la entierran directamente en el suelo. Como esa fertilización no hay nada. Ahora, si estamos hablando de cómo fertilizar una huerta o de cómo fertilizar otro ecosistema, pues estamos hablando de otras cosas. Yo lo que yo recomiendo con la gente con la que trabajo es que en la medida de lo posible en cualquier tipo de sistema productivo, sea un olivar, sea una huerta, sean espárragos, sea lo que sea, y trabajo con bastante gente, de alguna manera en algún momento del año tienen que entrar los animales. Por decirte un ejemplo, nosotros en viñedo, desde que se recoge la uva hasta que empieza la brotación, que son 5, 6 meses, 7 meses, depende de dónde estés. En ese tiempo, ese viñedo tiene que ser visitado por animales y tiene que estar estercolado de forma directa por los animales. Esa es la mejor manera. Ahora, si tú dices, no, yo es que tengo un sistema productivo donde no quiero tener animales porque no puedo, porque sí es verdad que las administraciones no favorecen también por cosas completamente sensatas y razonables, pero no está favorecida la tenencia de animales, ¿no? Y menos en los pueblos, y menos en entornos cercanos, y menos en pequeñas cantidades. O sea, ser ganadero no está favorecido por nuestra sociedad, ¿no? Más bien está permitido y casi diría que perseguido, ¿no? El ser ganadero y sobre todo socialmente hay una idea donde el ganadero es como el último escalafón, ¿no? O sea, es más respetable, casi diría, ¿no? Es más respetable un olivarero que un cabrero, ¿no? Por entendernos, así, o sea, para el esquema mental de la sociedad, ¿no? El escalafón del ganadero y sobre todo el ganadero sin tierra, que hace un servicio ecosistémico brutal, impagable. Ese servicio ecosistémico no está pagado, está empezando a ser reconocido poco a poco por algunos sectores de la sociedad, pero no por la administración y debería de potenciarse muchísimo más esa labor y esa facilidad con que la gente tenga ganado para esos servicios ambientales. Entonces, la pregunta, ¿estiércol directamente sobre el territorio? Si lo tienes que aplicar, ¿cómo? Pues evidentemente una vez que lo acumulas, pues genera un proceso de putrefacción y ahora tienes que generar un proceso de fermentación. Si acumulas estiércol porque tienes una nave, tienes que sacarlo, tienes que airearlo o tienes que sacarlo cada poco para que tengan alguna buena relación carbono-nitrógeno
para que eso esté bien aireado, para que genere un proceso de incorporación y de solubilización rápida en el suelo, que es lo que se busca, ¿no? Que ese estiércol genere una vida en el suelo que ponga a disposición de las plantas los nutrientes. Pero ya te digo que hay que buscar la manera, y es posible, de que los animales visiten todos los entornos productivos. Y se encuentran, existen. Correcto. Muchas gracias. Es perfecto el que nos insistas en esa idea en la que a veces nos empeñamos en negarnos y existe la posibilidad. Muchas gracias. Sí, ahora hay una mano levantada. Mari Carmen, otra vez. Mari Carmen, activa tu micrófono. A raíz de lo que acabas de comentar del estiércol, me gustaría saber si tenéis estudios de cómo es ese estiércol, cómo influye, sobre todo a nivel de raíces, de animales que tienen una alimentación solo de ramoneo, o de animales que también tienen piensos, porque yo lo que creo es que evidentemente el hecho de que pasen los animales, la alimentación por los distintos estómagos hace que realmente sea rico ese estiércol. En cuanto que se producen las fermentaciones anaeróbicas debido a los piensos que se le dan, eso ya no es tan bueno para la tierra. A lo mejor puedo estar equivocada. Gracias. No tenemos estudios de todo. Hay muchísimas preguntas que se nos escapan, pero yo lo que he aprendido es que tenemos también el sesgo cognitivo de preguntárnoslo todo, ¿no? Yo no lo he puesto en esta ocasión, pero muchas veces digo que cuando uno llega a un entorno complejo, lo primero que tiene que hacer es intentar actuar lo menos posible. Y tenemos la tendencia a actuar lo máximo posible. Y muchas veces la mejor decisión es la no decisión, en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de qué le pasa a un estiércol, qué pasa... Yo no tengo estudios de... Lo que sí tengo claro que hay una cuestión básica, y es que estamos alimentando a herbívoros con granos y no es necesario. Estamos produciendo granos destruyendo otros entornos productivos. Es decir, nosotros, si tenemos una actividad ganadera que se basa fundamentalmente en la importación de productos producidos en otro entorno agrícola, a lo mejor estamos conservando ese territorio porque estamos importando una gran cantidad de nutrientes y estamos generando un buen impacto animal, incluso un buen descanso, haciendo una buena planificación de ese pastoreo, pero estamos desertificando y degradando y parasitando otro suelo, esté en Estados Unidos, estés en China, o esté en Argentina, o esté en la Vega de Carmona. Entonces, lo que hay que intentar tener son animales que vivan en el máximo posible de los recursos que produce cada territorio. Y eso se consigue, es un proceso, evidentemente no es de la noche a la mañana, pero es un proceso por el que hay que tener en mente. O sea, uno consigue las cosas que se propone, las que no se propone no las consigue. Si uno está cómodo llamando al camión de heno y al camión de pienso, pues evidentemente no cambia. ¿Qué diferencia tiene eso a nivel de estiércol? Bueno, pues evidentemente pasas de un ecosistema donde al incorporar energía puede ser que vueles a nivel de nutrientes más rápido, y si tienes un ecosistema más cerrado donde solamente alimenta a los animales de ese entorno, pues la solubilización de nutrientes puede ser peor. Ahí puesto en el final de la presentación ponía cómo incluso de rubios de cantera, ¿no? O sea, canteras que son tierra mineral muerta, en cuestión de un año echando de comer a los animales en esos territorios, se consigue una vegetación. Entonces, la máquina perfecta es la máquina que se llama animal, que se llama rumiante. O sea, la máquina perfecta para degradar esa fibra y para conseguir esa regeneración del suelo y esa regeneración de los pastos, ¿no? Entonces, no es fácil la pregunta que me haces. ¿En qué cambia el estiércol de un animal alimentado con grano o alimentado con...? Ha dicho ramoneo, pero entiendo que será pastoreo, ¿no? No solamente de arboleda. Pues evidentemente a nivel de estiércol seguro que hay cambios, o sea, eso es indudable, y a nivel de economía, ¿no? A nivel de economía circular, a nivel de economía de dependencia de unos territorios contra otros, de huella ecológica y todo eso, pues evidentemente hay que intentar que los animales herbívoros coman hierba, ¿no? Y hay todo un movimiento de grass-fed, de animales a pasto, en el que Marisa también participa, ¿no? Y puede contar cosas. Y luego, evidentemente, hay que tener claro que cuando tú cambias la alimentación de un animal que está acostumbrado a consumir fibra,
pues le metes azúcares, le metes almidones, le metes grano, pues evidentemente eso cambia. O sea, de hecho, los granos se muelen porque si le echáramos los granos enteros a los animales, los cagarían enteros. Los animales no están preparados para comer granos de forma prioritaria y fundamental. Los animales herbívoros se llaman herbívoros, no se llaman granívoros. Son animales que están diseñados para comer hierba. ¿Cuál es el problema de la hierba? Que la hierba es estacional. ¿Que queremos tener carne todo el año? Pues habrá que tener momentos, igual que los tomates. Si queremos tener tomates todo el año, habrá momentos del año en que los tomates sean malos y habrá momentos del año en que los tomates sean buenos. Pues con la carne pasa lo mismo. Habrá carnes que sean momentos buenos en esta fecha, porque venimos saliendo de la primavera y los animales se han engrasado comiendo hierba, que para eso están, los animales herbívoros, sobre todo los rumiantes, y habrá momentos del año en que los animales serán otros, igual que los cochinos. Los cochinos buenos son los cochinos que se matan en febrero o marzo, porque son los que salen de la montanera, y los cochinos malos son los que se matan ahora que no hay bellota. Pues esto es igual. La carne buena es la carne de pasto y la carne mala es la carne de grano. O la carne mala, la carne de peor calidad, ¿no? Y la carne buena es la de un animal que está siempre en libertad y que nosotros somos capaces, y eso creo que también es otro dato muy interesante de poner encima de la mesa, nosotros somos capaces de producir más kilos de carnes por hectárea, pero que no es lo mismo que más kilos de carne por animal. El mercado paga los animales bombones, es decir, los animales redondos. Y eso es más difícil de producir solamente con pasto que producir kilos de carne por hectárea. Es decir, animales que tengan una conformación no tan bombón, tan redonda, pero donde se producen más kilos de carne y evidentemente más euros. Porque eso también está claro. Nosotros tenemos resultados económicos muchísimo más interesantes desde un punto de vista ganadero, desde un punto de vista social, que entornos que dependen de una agricultura, ganadería, un sistema de importación, exportación de granos, que a eso se dedica el mundo. El mundo se dedica a mover mercancías, ¿no? Si no, no existiría el puerto de Barcelona descargando grano todos los días. Muy bien. Vale, gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas porque también debo decirte que Marga te ha estado haciendo de secretaria en el chat, repitiendo tu teléfono en la página web, y entonces creo que bueno, a partir de ahora vas a tener una avalancha de preguntas probablemente individualizadas, ¿no? Si no cerráis la página y la dejáis abierta un tiempo, puedo contestar en el chat mismo a quien haya preguntado algo así. Bueno. Si no, el que quiera me llama, me manda un WhatsApp y... Claro, sí, ya te digo que han conseguido todos tu contacto directo, pero vamos, dale las gracias a Marga. Un beso. Claro. Y bueno, no hay más manos levantadas, Marisa, si tú quieres concluir o decir alguna cosa más. Pues no, darle las gracias a Gustavo y bueno, y yo creo que ha estado muy bien, os ha explicado muy bien lo que es el manejo holístico, no lo ha explicado como ordenadamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es un proceso que además, yo vuelvo a repetir, que es fundamental que sea ecológico, que sí que hay una diferenciación en cuanto a, bueno, la comida en cuanto a pasto y en cuanto a la comida de pienso, que esto es una diferenciación para los herbívoros, y la otra diferenciación es la carga ganadera, que en principio si los terrenos, si el manejo se hace con animales con gran densidad de animal en poco tiempo, yo creo que no tiene ningún problema, se puede conjugar una cosa con la otra. O sea, no creo que tengan ningún problema en seguir el manejo holístico con el manejo ecológico. Yo creo que son complementarios totalmente. Bueno, por hacerte una aportación, si nosotros aceptamos que para ser ecológico hay que tener menor carga ganadera, creo que es un concepto que habría que revisar. Porque nosotros... no creo que sea esto. O sea, porque yo no creo que sea esto, porque al fin y al cabo, o sea, en realidad la cantidad de animales que puede tener una finca o un terreno depende de la producción que pueda llegar a tener. Entonces, primero hay que producir mucho y vamos a ver qué cantidad qué carga al final puede llegar a tener Lo que nosotros hemos descubierto que si tú tienes 30 vacas en tu finca, como mucho, eres capaz de producir hierba para 30 vacas. Si no te dejas meter más vacas, no eres capaz de producir más hierba. Porque, vuelvo a repetir, los animales producen hierba. Entonces, si nosotros necesitamos animales para producir hierba,
hay que superar el concepto de carga ganadera, que se entiende como control, como control de conservación de la naturaleza cuando esos animales se manejan mal. Es decir, hacen menos daño 5 animales mal manejados que 50 animales mal manejados. Pero 50 animales bien manejados hacen mejor que 5 animales bien manejados. Entonces, yo entiendo el concepto de carga ganadera y, de hecho, lo he aceptado como normal durante muchas partes de mi vida, pero cuando he visto que yo cuando me encuentro con ganaderos y de las primeras cosas a las que empiezan a decirme y a encontrarme cuando empiezan a hacer estas cosas es que muchas veces les falta animales para hacer las cosas bien, pues me he dado cuenta que hay que tocar. Yo lo digo, mira, cuando tú llevas un coche a un taller, tú no le puedes decir, este tornillo no me lo toque para arreglarme el coche. Tú tienes que tocar todos los tornillos que haga falta. Y si para regenerar los ecosistemas necesitamos animales, la legislación o la certificación ecológica que dice eso se coge, se borra y se escribe de nuevo. Ahora, lo que no podemos borrar es el funcionamiento de la fotosíntesis. La fotosíntesis no va a cambiar. El funcionamiento de los ecosistemas no cambia. Ahora, las legislaciones humanas y las normativas humanas son fácilmente cambiables. Entonces, el ser humano cuando actúa de forma inteligente, lo que hace es adaptarse a las realidades, no querer cambiar las realidades a su antojo, porque posiblemente esa estrategia suele fallar. Y de hecho está demostrado históricamente que suele fallar. Entonces, yo no estoy criticando la agricultura ecológica, hay otros enemigos, otros gigantes mucho más, muchísimo más nocivos, ¿no? Pero sí digo que si queremos ser punta de lanza, tenemos que realmente estar en la punta de la lanza. Y hoy en día el concepto de carga ganadera es un concepto completamente superado. Pero el concepto de carga ganadera, Gustavo, estarás de acuerdo conmigo en que es muy importante en el momento en que se da pienso. O sea, en el momento que es solo pasto, yo creo que es totalmente compatible. O sea, no lo conozco. Yo, por ejemplo, en nuestra finca, yo no sé qué capacidad tenemos de producción de pasto. Pero yo no creo que me supere la cantidad de, o sea, que supere la carga ganadera permitida por la normativa ecológica. No me lo creo. O sea, lo que sí tengo que hacer es hacerlo bien y manejarlo bien. El tema está cuando se va suplementando, en el caso de la suplementación de la alimentación de herbívoros, entonces sí, que la carga ganadera yo creo que se limita por ese motivo, porque si lo vas suplementando, entonces puedes tener una carga ganadera infinita en un espacio pequeño. Sí. Esta es la diferencia que creo. Si incorporas a la gestión el tiempo de descanso y el tiempo de pastoreo, no importa que metas una carga infinita, porque infinita no va a ser, vas a poner los animales piel con piel. Porque la productividad, ¿a dónde llega? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que hay cunetas que durante décadas sufren una limpieza y un descanso, que actualmente pueden alimentar una oveja por metro cuadrado. Una oveja por metro cuadrado, si le echan los números, son muchas más animales que los que tenemos actualmente. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿dónde llega la productividad vegetal? Yo no lo sé. Un año como este hay plantas que tienen casi 4 metros, 3 metros y pico, algunas plantas perennes. Entonces, ¿dónde llega la productividad vegetal? Yo no lo sé. Yo sé que los jardines colgantes de Babilonia se hicieron en un sitio donde hoy en día no hay nada. Ahora, ¿qué había allí? No lo sabemos. Yo no lo sé. ¿A dónde llegaríamos con un buen manejo de ganado en la península ibérica? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que no hay que tener límite. El límite lo tiene que dar el territorio, lo tiene que dar el tiempo de pastoreo y el tiempo de descanso, no el número de animales. Eso sí lo tengo clarísimo. Pues vamos a probarlo con ganadería ecológica y holística. ¿Vale? Venga, buenas noches, muchas gracias. Y yo creo que podemos ya cerrarlo. Muchas gracias por invitarme, por el foro y agradeceros la labor que hace SEAE y bueno, esperemos volver a encontrarnos y espero haber por lo menos incitado el debate y la reflexión sobre lo que hacemos y estamos aquí para lo que necesitéis. Un abrazo a todos y a los amigos que tengo en SEAE, que son muchos, pues saludarlos y darles mi enhorabuena por su trabajo también, por supuesto. Un abrazo. Un beso, Gustavo, un beso grande. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Contamos contigo para siempre. Gracias. Venga, un beso y gracias a todos. Hasta luego. Me gustaría que le diéramos un aplauso a Gustavo. A mí me ha gustado ¿Por qué no abres? Sí, se pueden abrir todos los micrófonos, el que quiera se lo puede abrir. Ya lo he activado. Bueno, ya que se pongan el vídeo, eso cada uno. Y así nos decimos adiós. Eso, vale. Con el aplauso a Gustavo. Pero sí, yo sí me gustaría que le diéramos un aplauso. A vosotros también, ¿eh? A vosotros. Gracias. Con cariño. Venga.
Un abrazo. Bueno, yo, si quieres, me quedo aquí un poquito, aguanto como anfitriona por si alguien más quiere poner algo en el chat, pero como lo has dicho, ¿por qué lo has dicho? Vale, yo voy a leer el chat por si hay alguna pregunta que pueda contestar y... No, las has contestado todas, las que se han hecho las has contestado. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Las hechas hasta ahora. Cualquier cosa que alguien necesite, que no duden en contactar con nosotros y intentaremos ayudar en la medida que sabemos. ¿Vale? Un abrazo. Claro que sí, Adiós. gracias, Gustavo. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Marga. Hola. Me alegra verte. Bien, ¿más bien? Estupendo. Pues nos vemos en la próxima. Bueno, ya va saliendo y ya está. Y adiós, María. Yo voy a cerrar ya, ¿vale?